Bueno, pues vamos a comenzar y si alguien más se une, bienvenido será. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva jornada que está incluida dentro de los planes de formación de diálogo social y negociación colectiva del INAEN con COE Aragón. Abordo primero unas cuestiones de orden porque, como sabéis, esta acción formativa la llevamos a cabo tanto en modalidad presencial como en modalidad de aula virtual. Para aquellos que estáis conectados desde aula virtual, recordad, lo digo siempre en todas las jornadas, pero recordadlo por favor porque es extremadamente importante, tanto para que se os puedan emitir los certificados de asistencia, y a los que estáis aquí presentes también os recuerdo que si alguno de vosotros necesita un certificado de asistencia, se lo comuniquéis durante la jornada a mi compañera, que estará, mi compañera Belén. Y a los que estáis en casa deberéis de solicitar el certificado de asistencia a lo largo de la jornada a través del correo electrónico desde el que se os confirmó. En este caso, en este sentido, deciros que los que estáis en aula virtual, como os comentaba, extremadamente importante que aparezcáis correctamente referenciados, con nombre y apellidos. ¿Por qué? Porque luego nosotros tenemos que presentar una justificación. Esta es una acción formativa del INAEN que viene financiada por el INAEN y que, por tanto, hay que pasar una justificación al organismo que la financia. Si nos identificamos como Pepe o Juan y no sabemos los apellidos, pues Pepes y Juanes hay muchos y varios en la jornada. Y entonces no se os va a poder emitir certificado a ninguno de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, unas mínimas normas. Si alguno ya ha entrado y el sistema le reconoce automáticamente el nombre que por defecto tengáis dado, salir por favor un momento, que ahora estáis a tiempo, volver a entrar y renombraros correctamente. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, una cuestión más. Los que estáis también en aula virtual, vais a tener un canal específico para plantear a Concha vuestras preguntas. A través de, no del chat, sino del apartado de preguntas y respuestas. Yo estaré pendiente y se las iré transfiriendo a Concha porque vamos a trabajar por unos bloques de contenido y ella, en cuanto vea un momento, las va a responder porque quizás obedece también alguna duda que se pueda plantear a las personas que estáis aquí en el auditorio. Las personas que estáis aquí tenemos la mayor cercanía y la mayor confianza para poder plantearle a Concha ya en el momento cualquier duda que nos vaya surgiendo. Pues dicho lo cual, dicho las cuestiones más de gestión y de orden de lo que es la acción formativa, hoy abordamos un tema más jurídico. Venimos ya de unas jornadas, de unas acciones formativas en las que hemos abordado cuestiones que tenían que ver más con el tema de la gestión de personas, de la gestión emocional. Hoy abordamos un tema más jurídico, diría que estrictamente jurídico, ¿de acuerdo? Abordamos la resolución extrajudicial de conflictos laborales, las ventajas y los aspectos prácticos que están ahora encima de la mesa con la nueva normativa y el nuevo escenario de relaciones laborales que tenemos ahora mismo. Vamos a hablar del conflicto desde el punto de vista legal y de la mediación como un medio de resolución extrajudicial de estos conflictos laborales. La mediación, como la mayoría sabéis, es un método alternativo a un proceso judicial y, por tanto, va a presentar unas ventajas respecto a la judicialización de un proceso. En la mediación va a existir una figura que va a ser el mediador o mediadora, que va a tratar de facilitar a través de una serie de canales y de herramientas y metodologías el acercamiento de las partes. Concha lo va a exponer posteriormente con detalle. Si alcanzamos una conciliación, y se decía, ¿no?, que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Cómo se decía esto, no? Un mal acuerdo que un buen juicio. Pues vamos a evitarnos dilatar una cuestión en el tiempo, el coste emocional que muchas veces supone el tener un conflicto laboral no resuelto y la incertidumbre de que su señoría tome una decisión que puede irse hacia un lado o puede irse hacia otro, y un coste que es económico también a lo largo de todo este proceso.
y cómo se media en un conflicto laboral, cuáles son las etapas de la mediación laboral y cómo afecta el nuevo escenario de las relaciones laborales que tenemos ahora mismo, es de lo que va a hablar Concha. Vamos a profundizar sobre todo en el conocimiento del funcionamiento del sistema que tenemos aquí en Aragón, del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, de dónde surge, porque surge de un acuerdo de los agentes sociales con el Gobierno de Aragón. Por tanto, es un servicio que viene con un organismo que surge consensuado por la parte social. Y voy a presentar ya a Concha, que es nuestra docente hoy. Concha Gil Blanco, directora gerente del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, profesora de Derecho de Empleo del Departamento de Derecho de Empresa, profesora de práctica de contratación laboral de la Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo de la Universidad de Zaragoza y profesora de régimen laboral de la empresa en el grado de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economía. Como veis, toda una experta, tanto por experiencia como por conocimientos en el ámbito laboral. Yo diría que buena amiga, conocida más que de sobra de COE. El objetivo de esta jornada, Concha, es identificar en qué contextos la mediación reúne las características y las condiciones para solucionar un conflicto, que nos hables de este acuerdo, ¿no?, de solución extrajudicial, cómo surgió y qué función preventiva del conflicto tiene, que adquiramos los conocimientos para aplicar la mediación como metodología de resolución de conflictos y que nos hables de la estructura y del funcionamiento del SAMA, del que estamos muy orgullosos todas las partes implicadas en él. Muchas gracias, Concha, y cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias, Rosa, y gracias a COE por darme hoy esta tribuna. Y como decía Rosa, pues yo estoy como, bueno, esta es mi casa, porque yo tengo la gran suerte o la gran desventaja de tener 5 jefes y uno son ellos. Pero bueno, la verdad es que estoy encantada con eso. A ver, el objeto de estar aquí, pues por supuesto, es porque soy la directora gerente del SAMA. El SAMA es un organismo que, aunque luego ahondaremos, pero así, lo primero y como flash, tener en cuenta que ha hecho más de 145.000 mediaciones individuales, casi 3.000 conflictos colectivos y 18 arbitrajes, con lo cual yo creo que sí que tenemos una referencia o sí que sabemos algo un poquito de mediación, ¿vale? Como también decía Rosa antes de empezar, vosotros, por favor, los que estáis aquí, no me importa que en cualquier momento me preguntéis lo que sea. Yo contestaré, si no sé os diré que ya contestaré luego y si me pierdo, pues os diré, oye, me he perdido y engancharé. Los que estáis en virtual, por supuesto, pues como ha dicho ella, vamos a dividir lo que son... Espera, vamos. Ahora, vamos a dividir lo que es toda la ponencia o toda la mañana como en 4, dijéramos, bloques, ¿vale? El conflicto y la mediación, los sistemas, porque también os voy a hablar de lo que pasa en las otras comunidades autónomas, un poco para que tengáis la referencia y otro poco pues porque cuando salís de aquí o tenéis que hacer cualquier tipo de mediación en Madrid o en Ciudad Real para que sepáis dónde estáis. Luego hablaremos de los principios de la mediación, o sea, ahondaremos ya en mediación, mediadores, ámbitos y esas cosas. Y por último, hablaremos un poco de lo que aporta el SAMA en cuantificado, por así decirlo, a la sociedad laboral aragonesa. Entonces, como he hecho esas 4 divisiones, pues al final de cada una, si os parece, los que estáis en online, pues se os irá recogiendo y os contestaré entonces a las preguntas. Pero bueno, los que estáis en presencial... Por favor, me podéis interrumpir en cualquier momento, que no pasa absolutamente nada. A las 11 haremos una pausa, más o menos, y a las 11:20 o así, ¿no? Volveremos otra vez al tajo y a empezar. Otra cosa, bueno, vamos a decirlo y lo tengo que decir, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, felicidades a todas o felicidades a todo el mundo, así es, y vamos a disfrutar el día, pues eso, siendo o viendo cómo está la sociedad laboral aragonesa, pues con los ojos de una mujer en estos momentos con los niños, que es así. Es una cosa sí que os voy a decir, porque de vez en cuando yo me acuerdo de cosillas y suelto chascarrillos, ¿eh? Yo como estoy como en mi casa, así voy.
que sepáis que la primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer yo creo que fue en 1911, que se hizo, no sé si es Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Quiero decir que es que esto no creamos que es algo moderno ni algo inventado por nadie, ¿eh? Esto ya viene de lejos. Incluso si no me falla la memoria, pues yo creo que en el 75, 70 y algo, la ONU nos dedicó todo un año entero, ¿eh? O sea que, pero bueno, estamos hoy aquí, es nuestro día y enhorabuena y felicidades a todas. Sin más. Y ahora pues un poco vamos a empezar lo que es el conflicto y esa serie de cosas. A ver, empecemos por el final de la presentación que ha hecho Rosa y es para que veáis un poco así la foto de lo que vamos a ir viendo luego durante toda la mañana. Estamos hablando de que vamos a ver un poco el panorama de las relaciones laborales en Aragón, ¿vale? Bueno, en Aragón, las relaciones laborales actuales, sin más. ¿Y qué es una relación laboral? Esto todo el mundo lo sabemos. Pues es aquella por la cual un trabajador presta voluntariamente, por cuenta ajena, de forma retribuida, ¿vale? Una serie de servicios dentro del ámbito y la organización de una persona que suele ser empleador, empresario, llamarlo que, y que a esta relación le es aplicable toda la legislación laboral, ¿vale? Y digo esto porque son diversas cosas, más todo lo que es la enjundia o la trama de toda la normativa legal, y nos hace ahí algo muy tremendo de muchas esferas y algo que va a ser luego muy complicado que vamos a ir desgranando. Entonces, yo creo que la base de las relaciones laborales, hoy y siempre, o eran y serán, es un poco ver de forma integrada la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional del factor humano en el trabajo. Es que es mucho. Y nos guste o no nos guste, y luego yo supongo que durante toda la mañana pues os lo diré igual, la parte personal influye. O sea, el estatuto lo cumplimos, pero ojo también que la parte personal, toda esa parte influye en las relaciones laborales, influye la parte personal, quiero decir, la persona del trabajador y la persona del que le dirige también, ¿eh? Aquí todos somos personas y todos influimos en esa relación. Entonces, yo sencillamente, yo creo que en realidad las relaciones laborales hay que ser tecnócratas encorsetados dentro de un régimen laboral, régimen normativo laboral. Con lo cual, lo que empezamos así, es decir, tenemos que ver que es complejo, es un sistema complejo y que eso también crea situaciones complejas que poco a poco vamos a ir desgranando y vamos a ver cómo podemos solventarlas. ¿Por qué? Empecemos el conflicto. O sea, la mediación, ¿por qué existe? Existe porque nace el conflicto. ¿Por qué hay conflicto? ¿Por qué hay conflicto? Pues porque en el momento que existan dos personas antagónicamente hay un conflicto, ¿vale? No sé, por hacerlo como por ir por casa, tenemos conflicto con la pareja, con los hijos, porque has dejado la botella aquí, pues déjala allí. Pues sencillamente, pues porque somos antagonistas. Pues en el mundo laboral es exactamente lo mismo. Entonces, yo sí que quiero un poco, para entrar al conflicto, que vamos a ver un poco la historia. No os creamos, vuelvo a lo mismo que el Día Internacional de la Mujer. Nadie inventó la rueda, o la rueda hace muchísimos años que se inventó. El conflicto es el promotor del cambio y la consecuencia de este. Esto queda precioso, ¿vale? Pues sí, pero esto lo dijo un señor antes de Cristo, ¿vale? Esto lo dijo hace tiempo Aristóteles. Es que si cogemos escritos anteriores a Cristo ya hablan del conflicto, Heraclio, Aristóteles, todos. Es decir, que no es de hoy, ¿vale? Sí que es cierto que el pensar en la solución del conflicto, sí que es cierto, empieza ya en el siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial es una guerra bélica y por ahora estamos en plan bélico, cuando digo bélico, de armas puras y duras, y acaba la Primera Guerra Mundial y entonces sí que hay una cierta tendencia en universidades y hay hacer una disciplina que sea el estudio del conflicto en aras a evitar
un segundo conflicto, porque nos había costado muertes, bueno, devastación, no vamos a hablar de lo que es una guerra, pues eso, nos había costado mucho. Entonces se investigan las causas de ese conflicto y se empieza a tratar, dijéramos, sistemáticamente. Está claro que no sirvió de gran cosa o no fue mucha ayuda cuando vamos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, igual, estamos hablando en plan bélico y de tirarnos bombas. Y entonces ya cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Vamos a estudiar el conflicto, pero ya no como disciplina, sino una manera antropológica. Es decir, vamos a ver el comportamiento del ser humano en el conflicto. Esa es, dijéramos, la novedad que nos aporta la Segunda Guerra Mundial, que empieza, pues eso, a ver cómo el hombre se comporta, tanto socialmente, culturalmente. ¿Por qué? Estábamos haciendo ese estudio antropológico, como digo ya, del hombre en el conflicto para intentar solucionarlo, para intentar que no se volviera a repetir, ni muchísimo menos, ¿vale? Y por esto sí, les debió dar un poquito más de sí, porque por ahí no hay una tercera guerra, aunque claro, ya no podemos hablar, hay guerras localizadas en otros sitios, pero no así. Entonces, la Segunda Guerra Mundial es lo que hace estudiar ahí y poco a poco van surgiendo una serie de teorías y poco a poco se va llevando fuera de lo que es el campo bélico y se va llevando ¿a qué? A economía, a los derechos civiles, a los derechos de la mujer y a las relaciones laborales. Pero bueno, ahí acabaremos un poco después. Entonces, sí que está claro que en los años 60, más o menos, yo aquí pongo décadas así y voy saltando porque lo que estoy haciendo es una introducción para que veáis dónde estamos y por qué hemos llegado a esto. Que yo considero que hay que interiorizar y entender la sucesión de hechos para saber en qué momento estamos. Bueno, pues por los años 60, más o menos, existe la teoría, bueno, no la teoría, ¿no? No es que exista, es que se crea una teoría que en inglés es grit, con 2 T's, y que sencillamente es una reducción de la tensión. Esto lo hace un tal Osgood, que entendió que en los conflictos bélicos, si se rebaja la amenaza, se rebaja la tensión. Entonces, eso es algo que se usó mucho y que todos lo conoceréis, bueno, se usó mucho en la Guerra Fría y que todos lo conoceréis en la hoja de ruta, se utiliza en Oriente Medio y se utiliza muchísimo en diplomacia, que luego posteriormente esto lo vamos a llevar a las relaciones laborales, es decir, al conflicto puro laboral. Pero bueno, lo que sí es cierto es ¿cuál era la teoría de la reducción de la amenaza o del grit? Que es que una parte, unilateralmente, ¿vale?, hace una declaración diciendo que va a reducir o unilateralmente reduce la amenaza. Ojo, yo no he dicho que la vaya a quitar la amenaza, he dicho que reduce un poco la amenaza, ¿vale? Y invita a la otra parte a que tú también hagas lo mismo, pero no lo exijo, ¿vale? Porque si exijo, eso en una negociación o en un conflicto exaspera a la otra parte. Yo, sencillamente, vamos a ver, he dicho que tengo un ERE puesto y les digo a mis trabajadores, no voy a quitar el ERE, pero en vez de considerar que el ERE es para 40 personas, pues igual considero que es para 30, ¿vale? Estoy reduciendo. Es eso, o sea, el primer paso es unilateralmente. Digo lo que voy a hacer, pero ojo, segundo paso, me cubro, es decir, esto no estoy aquí, se me va la pinza y digo, oye, que retiro todo para que veáis que no amenazo a nadie. No, de eso nada, porque está claro que yo tengo que ser consecuente y no con el conflicto, con el origen del conflicto creado. Si en este caso estamos en un ERE, estamos en un ERE. Entonces, y sí que es cierto que yo digo que cubro un poco, ¿vale? Retiro por un lado, pero cubro esas expectativas y aviso o sencillamente comunico que en el caso de que vosotros o quien tenga yo enfrente también reduzca esa amenaza, yo seguiré dando esos pasos, los pasos que ya los iré comunicando. Si tiramos un poco de la memoria, y esto es muy fácil hacerlo ahora, en su día es muy difícil verlo, es lo que hizo Gorbachov cuando desmanteló lo que llamamos nosotros el desmantelamiento de la Unión Soviética. Es decir, que dijo, convocó a los medios, dijo, mire, voy a abrir la URSS y 2, voy a quitar alguno de estos misiles. ¡Oh! ¿Qué pasa? Los otros estaban, a ver, era un paso.
la otra parte, o dijéramos la parte contraria, los americanos dijeron, no nos podemos fiar, porque eso es lo que va a hacer un comité también al uso. Va a retirar, va a quitar 15 del ERE, por ejemplo. Si es que no los necesitaba, si es que nos va a clavar con no sé qué, si es que va a hacer otra cosa. O sea, eso es de manual. Pero cuando vean que si ellos reducen un poquito la amenaza, tú también vas a cumplir con los pasos que has dicho, la otra parte soltará esa desconfianza. Y es lo que pasó. Los americanos en un principio desconfiaron, luego soltaron ellos y quitaron también algún misil, y luego al final aquello era una guerra a ver quién quitaba más misiles. Quiero decir, esa es una teoría que es buena y nace, sobre todo en los años 60, ¿vale? Se perfecciona más en los 70 y que nos va a valer mucho, sobre todo para los conflictos laborales. Entonces, yo sí que es cierto que vosotros no estáis en guerra con nadie, ni con los comités, ni con la empresa, ni muchísimo menos. Pero sí que en vuestras relaciones laborales o en vuestras negociaciones o en las mediaciones o donde sea, ¿qué podéis hacer? Moderar exigencias, ¿vale? Eso es importante. Cambiar el tono de la retórica, ofrecer concesiones, ¿vale? Porque así, si hacemos esas cosas en nuestra negociación, bajamos el tono de amenaza y de tensión. Y eso es lo que hace también en el fondo un mediador. Un mediador hace uso de este proceso para rebajar la tensión entre las partes. Bueno, esto lo del mediador lo aparcamos, que luego seguiremos. Entonces, siguiendo ahí los años 60-70, ¿vale? Estados Unidos, ya sabéis que los americanos pastos son muy listos, ¿vale? Y digo, son muy listos, ojo, esa historia de que los americanos hacen todo lo mejor, ahí lo dejo, yo no lo comparto, pero bueno, sí que se dieron cuenta en esos años que aparte de eso, que tenían muchísima judicialización de los conflictos y lo veían en todos los ámbitos, no solo en el laboral, ¿eh? Y eso les costaba, eso llevaba a un coste tanto económico, un coste en el tiempo y un retraso de la solución. Y no les gustó. Con lo cual intentaron no, empezaron a trabajar, y eso sí que hay que darles a ellos la medalla un poco, empezaron a trabajar en otra serie, dijéramos, de procesos para eliminar esa judicialización excesiva de los conflictos, y así llegamos un poco a los años 90, que lo que os he puesto es el READE, que es la resolución alternativa a las disputas. Es decir, traduciendo y en román paladino, de ahí salió la negociación, la mediación y el arbitraje. Son básicos ¿para qué? Para lo que se habían conferido, y es decir, eliminar la judicialización de los conflictos, como lo veremos, y luego yo al final del todo os voy a decir a través del SAMA lo que pasa en Aragón y lo que no ven los jueces, así de claro, pues para eliminar toda esa judicialización de conflictos y para reducir los costes, pero ya no los costes del juzgado, que eso por supuesto pues también, para reducir los costes de las empresas y de los trabajadores. No es lo mismo, ¿vale?, que yo en 5 días, en 6, en 4 tenga resuelto mi procedimiento. Si soy trabajador, porque me han despedido, y porque en 5 o 6 días, pues mira, ya sé. Si es sí, ya sé lo que tengo, no tengo, y me puedo dedicar a buscar otro empleo. Y si soy empresario, también. Si es sí, ya sé lo que me va a costar la salida de este trabajador. Ya está, lo llevaré lo llevaré al presupuesto, lo llevaré a la cuenta de resultados y a producir. Con lo cual, eso es un coste que ya no es en el tiempo, que en el tiempo se cuantifica en días, es un coste casi intangible para una y para otra, o sea, tanto para la organización como para los trabajadores. Sencillamente se zanja un tema y me dedico a mi nueva etapa en la vida, la que sea. Entonces, pues ahí llegamos, en esta historia que hemos hecho muy rápida, llegamos a los años 90 y con esto ya nace lo que os decía, los mecanismos alternativos de resolución de disputas, que son la mediación, sobre todo el arbitraje, que el arbitraje en este caso, solo lo nombro ahora y lo dejaremos después, no está muy bien acogido ni en España, quiero decir, no en Aragón, raro es el organismo de los nuestros que hace arbitrajes. El único que hace algo, el Tribunal Laboral de Cataluña, que él dice que hace arbitrajes, pero no son arbitrajes en sí, son unas comisiones técnicas, que es otra cosa.
y el arbitraje es algo que no cuaja. Pues no cuaja, ya digo yo por qué, o bueno, perdón, por lo que yo creo que no cuaja. ¿Por qué? Porque es un procedimiento en el que un tercero decide, está encorsetado y solo puedo recurrir por dos cosas. Una, o porque el árbitro se extralimite, que nunca lo va a hacer, porque además para eso estoy yo también, me refiero, para estar ahí diciendo dónde vas, si yo qué sé, si le habéis pedido que sea un arbitraje de métodos y tiempos y de pronto sale con jornada, pues no. Y dos, uno es si se extralimita y otro es si hace un laudo sobre algo que tampoco se le ha pedido. Es decir, casi imposible. Con lo cual, no hay vía judicial de impugnación. Entonces, ¿qué prefieres? Pues dado ese momento, pues que me lo diga el señor de la toga y que me lo diga un señor de negro, que por lo menos, pues mira, tengo vía de recurso y podré acabar hasta en el Supremo. Así de claro. Por eso yo creo, nosotros hemos hecho 18 arbitrajes y yo creo que no están implantados, pero bueno, no es aquí, ¿eh? No está implantado, perdón, en ningún sitio de España. Más aún, en concreto, en nosotros los que hemos hecho y sí que se hacen, son los únicos, son los de arbitrajes de métodos y tiempos, pero claro, porque son arbitrajes muy técnicos, que esos son distintos. Bueno, pues ahora ya nos situamos en el conflicto puro y duro y el conflicto en las relaciones de trabajo. A ver, aquí otra cosa. Y os pido a todos que hagáis un poco un ejercicio ahí en la cabeza, que como estamos aquí en virtual y en presencial, pero bueno, os lo pido. Antes de empezar a hablar del conflicto en el derecho, imaginaros que sois el ministro de Defensa español o española, o la ministra de Defensa. Y estamos muy mosqueados o estamos en guerra con los portugueses. Y digo, esto, pues pobrecitos, pues ya está. Y estamos desplegando armas, ¿vale? Si a mí alguien me pide, yo soy la ministra española, oye, a ver, vamos a acabar este conflicto, pero lo tienen que acabar los portugueses. Entonces digo, tranquilo, saco yo aquí la batería de armas y no te preocupes que los portugueses, por favor, me van a decir, oye, vamos a finiquitarlo, ¿vale? Ahora bien, si a mí alguien me dice que lo vas a finiquitar tú, ¿vale? Pero lo vas a finiquitar tú, ¿vale? España. Entonces digo, bueno, no os preocupo. Sí, lo hago, ¿no? Lo resuelvo. Ahora bien, lo haré siempre y cuando Portugal, pues, no sé, quite esta ermita de aquí o quite un misilito de allá. Es decir, nosotros vemos al contrario siempre cediendo ante mis amenazas, ¿vale? Y yo, sin embargo, me veo a mí misma cediendo ante su rebajada de tensión o su rebajada de amenaza. Es decir, es esa doble concepción que tenemos y es así, es personal, o sea, y es intransferible con el ser humano. Yo no reacciono igual, ¿vale? Cuando espero que los demás hagan algo a cuando lo tengo que hacer yo. ¿Vale? Yo lo hago, pero siempre y cuando que vosotros o me lo pidéis por favor, o me hayáis dicho que me vais a hacer caso, o me hayáis dicho que, lo que sea. Entonces, daros cuenta que no reaccionamos igual, ¿vale? Entonces, ante un conflicto en las relaciones de trabajo, tenemos que darnos cuenta aquí de que la relación de trabajo es una oposición de intereses, una oposición de derechos. Es así. O sea, yo soy empresa, me da igual, o yo soy trabajador. Y las dos personas, aunque en el fondo tengamos que ir y trabajar hacia lo mismo, que es la productividad de la empresa, la riqueza de la empresa que recaerá en mi riqueza también, o recaerá en un mejor salario, llamarlo como queráis, pero sí que es cierto que el conflicto en la relación de trabajo siempre se da porque hay una oposición de intereses. Es que es así de claro, entre empresario y trabajador. Entonces, sin embargo, ese es el conflicto. El derecho, toda la legislación, lo que hace es dar vías pacíficas para la solución de ese conflicto. Si miráis nuestra normativa, siempre intenta, por eso he puesto ahí que el derecho del trabajo, sobre todo, busca la paz laboral. O sea, es que busca sobre todo que, mejor dicho, lo que se estudia en derecho del trabajo es que la paz es un derecho, la paz laboral es un derecho a proteger, ¿vale? Entonces, el conflicto sí está unido al desarrollo de las relaciones laborales y la ausencia de conflictos no existe. O si queremos que exista es porque estamos cerrando los ojos.
perdón, no puede no existir en determinados momentos, pero en el periodo de tiempo siempre existo. Además, los he puesto ahí dos cosas. Una, dos frases. El conflicto está unido al desarrollo de las relaciones laborales y la paz laboral no es solo la ausencia de conflictos. Y dos, una adecuada conflictividad garantiza la paz laboral al permitir el equilibrio en esos intereses contrapuestos que os comentaba yo que existen. Y esto, escucha, no se me ha ocurrido a mí y ni soy yo ahí tan estupenda ni tan lista. Esto sencillamente se le ocurrió al profesor, al catedrático Salafranco, que él siempre, bueno, él y casi todos los catedráticos estiman que el equilibrio se basa en ese conflicto laboral. Entonces sí que es cierto que en cómo abordemos o la contextualización, perdón, de ese conflicto nos hará que discurra por un camino o por otro, nos hará crecer o no crecer, ¿vale? Entonces, depende cómo se contextualice y cómo se aborde. ¿Cómo se contextualiza? Pues hay veces que es negación total y absoluta. Oye, hay dirección en empresas que lo niegan, además consideran que el conflicto es una patología a erradicar y consideran que mediante la represión, ya está. Esa es una teoría, ¿eh? Y yo no voy a decir ni que sea buena ni mala, puede ser. Sin embargo, hay otros que lo aceptan y consideran que es un sentimiento natural de la vida laboral y ahí tenemos dos opciones en esa aceptación. Hay direcciones que aceptan ese conflicto, pues porque no me queda más, pues porque yo sé que son así y porque van a estar garreando toda la vida y lo aceptan sin más, pero lo aceptan con sentido negativo. Oye, que sí, vale, que lo acepto, venga, pero eso es un sentido negativo. Y hay direcciones también que aceptan ese conflicto como elemento positivo, es decir, como si fuera un desarrollo más de las relaciones laborales. Esto no significa que lo promocionemos, pero sí que lo toleremos y que lo usemos, ¿vale? Para crecer, cuando digo para crecer, en todos los sentidos de la empresa. Porque crecer a veces es que me des una modificación sustancial y la necesito, o una distribución irregular, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con los conflictos? Pues o los evitamos, los aplazamos o los afrontamos, ¿vale? Eso es ya el cómo lo abordo. Independientemente de cómo sea, pues depende, pues lo evito, lo aplazo o lo afronto. Pues hombre, todos lo queremos evitar, pero el salir huyendo, sabemos, todos somos más que adultos, todos estamos en puestos de trabajo responsables y sabemos que evitar las cosas, pues hombre, las podrás evitar ratito, 4 días, pero no se puede evitar nada, ¿vale? Ni que me entren por la puerta a mí para que me digan lo que sea, yo que más quisiera, ¿no? Tener una goma de borrar y borrar. Aplazar, pues lo mismo. Aplazar, pues bueno, eso es una huida para adelante. Puede ser que, ojo, que venga bien, depende del contexto en que esté. Yo no voy a decir que aplazar ya es una gran tontería, ni mucho menos. Hay veces que puede ser factible y puede ser hasta bueno, ¿vale? Pues porque puede haber otras interrelaciones, yo qué sé, porque podemos estar saliendo a bolsa, porque puedo estar en medio de una contrata, lo que sea. Pues a veces sí que voy a aplazar o bueno, hago una serie de acciones pues, para que en vez de que me estalle hoy, que me estalle si es posible el mes que viene, porque estoy en medio de elecciones, por lo que queráis. Y afrontar es lo que se supone, dijéramos, o hay una parte de la teoría que es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo lo afrontamos el conflicto? Pues con dos estrategias básicas. Una es la estrategia de poder y otra es la estrategia de negociación. Vuelvo a decir lo mismo. Podéis elegir la que vosotros creáis oportunas y, ojo, yo no os diré nunca que las cosas se hacen así, pues porque yo ya a estas alturas de mi vida y a estas alturas de tanta negociación y tanta cosa, pues te das cuenta que lo que vale en un momento determinado con una empresa y un comité no te vale dentro de 2 momentos con la misma empresa y el mismo comité. Las situaciones cambian y como decía al principio, eso de los tecnócratas encorsetados,
como las relaciones laborales son complicadas, pues porque lo primero tengo una normativa que me está ahí encorsetando y tengo unas relaciones personales del comportamiento humano del trabajo, que ahí está. Con lo cual no me atrevo nunca a deciros nada, pero sí que es cierto que en general la estrategia de poder no es buena. ¿Y por qué? Yo os lo digo, pues porque en la estrategia de poder, esa es la de, yo tengo la sartén por el mango y hago esto. Me da igual una huelga en un auxiliar de Opel, y digo un auxiliar de Opel porque, oye, o bueno, de Stellantis, todos es nuestra zona y todos lo conocemos, que yo sé que no pueden hacer huelga porque Opel, bueno, pues no, ya sabéis cómo se las gastan estas cosas. Entonces, ¿quién tiene ahí el poder? Pues lo tiene un comité, el que sea. O una huelga en una empresa que está casi pues, en concurso de acreedores, que yo soy el empresario y digo, un día no, 2 meses de huelga, porque si no te voy a pagar, mejor, ¿quién tiene el poder? Entonces, pero eso, independientemente de que yo tenga el poder y en esos momentos lo ejercite y me salga con la mía, eso es vencidos y vencedores. Entonces, esa estrategia nunca es buena porque yo luego necesitaré al comité o yo luego necesitaré la empresa y va a estar enfadadísimo conmigo y me va a pasar a cuchillo y me va a decir, pues ahora no, no va a ser eso, va a ser que no. Por eso os digo que esa estrategia de poder yo considero que, bueno, poquísimas veces es buena. Sí que es cierto que la de negociación yo creo que es la más adecuada. Pero ojo, cuando digo estrategia de negociación, no digo hoy llamo yo a mi comité porque quiero negociar una distribución irregular de la jornada y lo siento y negocio. No, esa no vale porque entonces el comité dice, no me llamas nunca, pues ahora me vas a llamar, ¿para qué? Pues no, no. La estrategia de negociación es la que tienen que llevar 2 partes a lo largo de todos los días del año. No, eso no significa que estéis todos los días, pero me refiero durante todo el año. Es decir, es una estrategia de comunicación de las 2 partes, bien sea empresa, bien sea trabajadores, bien sea empresa, comité, lo que sea. Y esa sí que funciona. Esa es la mejor estrategia, ojo, que hay. O es la que más alegrías puede dar a ambas partes. Independientemente de esto, podéis utilizar cada uno la que consideréis más oportuna. Entonces, tenéis ahí una frase que yo creo que me digáis si la compartís o no. Los conflictos se tratan de evitar y si surge, se afrontan y mediante la negociación se superan. ¿Eso qué? ¿Qué os parece? ¿Os parece que sí? ¿Que hay que hacerlo así? ¿O lo haríamos de alguna otra manera? Seguro que todos estáis pensando, pero no os atrevéis. Bueno, pues ya me contesto yo a mí misma, que yo tengo mucha mochila para esto. A ver, pues no. Esa frase no es buena. Es así. ¿Por qué? Porque los conflictos no se deben afrontar. Algo que yo afronto es que de pronto, ¡pumba!, me surge, digo, en vez de irme a correr o esconderme, lo afronto. No. Los conflictos se tienen que gestionar desde el punto de vista de las relaciones laborales. No es buena porque yo no me puedo enterar que ahora, yo qué sé, que mi comité me plantea una huelga sin darme ni cuenta o que mi empresa va a cerrar sin darme ni cuenta si soy representante de los trabajadores, por ejemplo. Por eso, lo primero, los conflictos no se afrontan, se gestionan, ¿vale? Y en segundo lugar, cuando se gestionan de forma eficaz, se impulsa el desarrollo de la organización. Eso es vital, ¿vale? Entonces, yo por eso esa frase sí que es cierto que, hombre, la podemos compartir y no es que sea nefasta, pero no me gusta. Y sencillamente yo creo que los conflictos, como os decía, lo primero se gestionan y luego nos tienen que hacer crecer en la organización, en la parte de la organización en la que estemos, en una o en la otra, da igual, ¿vale? Entonces, el modelo que vosotros apostéis en vuestra relación laboral, poder o negociación, allí veréis vosotros, ¿vale? Y también, ojo, 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 también esto depende mucho, esta estrategia de poder o la estrategia de negociación, depende del tipo de empresa, depende de la cultura de empresa, depende de muchísimas cosas, ¿eh? Depende si la empresa es pequeña, si la empresa es grande, si la empresa es europea. Todo eso también depende, no le vamos a echar solo la culpa a las personas que están en ese momento en la negociación. Depende de la política que lleven los recursos humanos,
depende de cantidades de cosas también a veces ajenas incluso a nosotros mismos, porque hay veces que yo tengo un CEO maravilloso que está en Holanda, no se me ocurre por nada, o decir que está en sabe Dios dónde, o en Wyoming, y el CEO dice, no, eso nada, tú ves y les dices, a mí eso me encanta. Cuando estamos ahí en el SAM, no, es que el CEO me dice que vaya y que les diga que cómo no se dan cuenta. Dices, pues tú le dices al CEO que venga aquí, que se lo cuenten. Es que es muy gracioso, ves y diles. O lo contrario, cuando los comités empiezan, es que la plantilla, y tú dices, pues bueno, pues aquí le tendrá que decir a la plantilla que esto no es la carta de los Reyes Magos. Oye, bueno, y para eso estáis vosotros, digo yo. Entonces quiero decir que es que también todo esto, a ver, una cosa es lo que yo os estoy comentando o la teoría pura y otra cosa es luego verte en la vida misma, que depende mucho de la estrategia de la empresa, de la estrategia de los actores, de los sindicatos que están, depende de cantidad de cosas. Pero bueno, independientemente, elegid la que queráis. Yo apuesto por la de negociación, sin más. ¿Vale? Más. Y ahora llegamos al ámbito legal. Esto, a ver, no os voy a echar aquí una chapa de derecho que todo el mundo la conocéis, pero bueno, toda esta relación o este conflicto lo tenemos que meter y ahormar con los tratados internacionales que ha firmado España y que están publicados, ¿vale? Están publicados oficialmente, con lo cual, norma suprema que está aquí, ¿vale? Incluso ya sabéis que hay una serie de tratados internacionales que incluso necesitamos la autorización previa de las Cortes para según qué cosas o cuando tenemos que dar o ceder algo de soberanía. Las leyes y las disposiciones con rango de ley. Pues ahí tenemos un estatuto fabuloso de los trabajadores, estatuto que nos lo cambian cada 2 por 3 y que a veces yo, que os diga, ya no sé, esto era así, por no decir todo el resto, que si el Fogasa, y hubo un momento que ya no sabíamos, estamos en los 20 días, en los 8, por no hablar de la pandemia, que lo de la pandemia fue, o sea, de pronto en una ley de alquileres te modificaban algo del estatuto, o sea, yo, bueno, dije, como no teníamos en esos momentos de actividad, me pasaba el día leyendo boletín porque me tenía que leer todo, porque ahora tú descartas, la ley de alquileres, buah, no, toma, o sea, lo de la pandemia fue modificaciones, pero bueno, de todo. Luego tenemos los reglamentos, ¿vale? Incluso podemos hablar hasta las órdenes estas del IOPUN, que aún están ahí, los convenios colectivos, la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo y los usos y las costumbres locales y profesionales. Ojo, porque de ahí, de ese texto, yo sobre todo que soy de derecho, ahí hay algo que en derecho eso es la bomba, por así decirlo. Y es que normalmente cualquier disciplina de derecho, tú tienes la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, la norma, norma pura y dura, norma cuando digo norma, pues o norma porque sale de las Cortes Generales en plan ley, reales decretos o decreto ley del Consejo de Ministros, o los reglamentos, las órdenes ministeriales, norma. Pues no. Aquí, para ser más especiales aún, tenemos la autonomía de las partes. Y digo esto, y es porque yo puedo tener mucha norma, pero luego tengo un convenio colectivo, ojo, y un contrato de trabajo. Y esa es la autonomía, esa es la grandeza, dijéramos, del derecho laboral. Que hacemos fuentes de derecho, tenemos dos fuentes más de derecho que el resto de las jurisdicciones. Toma, ala, que es los conflictos colectivos y el contrato de trabajo. Ojo, ¿vale? Quiero decir, para ese batiburrillo de normas, ya sabemos que esto es una jerarquía y nos tenemos todos que adaptar y yo no puedo contravenir con mi contrato de trabajo el estatuto de los trabajadores, pero puedo regular más. Con lo cual, empiezo ahí a regular y al final pues podemos regular, no sé, hasta el estornudo, si quieres. Quiero decir que es que tenéis que daros cuenta que es que aquí encima tenemos la autonomía de las partes, bien sea en plan representación de los trabajadores y de las empresas, que son las asociaciones más representativas, los sindicatos más representativos, ¿vale? O bien sea a través del trabajador y la empresa en el contrato de trabajo. Y eso es venir un poco más a engordar, dijéramos, este sistema complicado, por así decirlo. Pero bueno, estamos ahí en ello y la verdad es que es así.
Entonces, del ámbito legal, no creo yo que, bueno, si queréis alguien, luego hablamos más de los convenios colectivos, pero bueno, tampoco vamos a ponernos aquí, ¿no?, a decir cómo negociamos un convenio colectivo. Los complicados, aunque luego cuando hablemos más de los procedimientos así del SAMA, los complicados son los sectoriales, son bastante complicados, y porque yo aquí reparto para todos, ¿eh? Y ¿por qué digo que son complicados para mí? Pues porque primero tengo que empezar a hacer mediaciones con las partes separadas, o sea, ya no en el conflicto en sí. ¿Por qué? Pues porque por un lado, hombre, si solo hay un sindicato, pues mira, pero es que igual tengo 4 sindicatos, el uno quiere no sé qué, el otro quiere no sé cuántos, y pues eso, ¿qué plataforma queremos? Muchas veces, porque sí, tenemos una plataforma común, pero ojo, que de la plataforma común, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Y luego por el otro lado está la patronal, que puede haber pues 2 asociaciones o 3, que una representa a los pequeños, otra a los grandes, y lo que quieren los pequeños no coincide con los grandes. Entonces, los sectoriales en general son complicados desde el punto de vista de la mediación por eso, ¿eh? Porque las partes son muy dispares. Claro, no es una empresa sola, ¿vale?, que lo tiene muy claro lo que quiere, taca, 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 o ni un comité, quiero decir. Y eso que dentro de un comité pues puede haber diversas secciones sindicales y cosas, pero ahí ya existen unas mayorías y es otra historia. Pero bueno, lo que decía, luego si queréis me decís que ahonde en alguna de otras cosas y yo luego voy y os lo cuento lo que queráis. Bueno, pues este es el ámbito legal que nos sigue encorsetando el conflicto colectivo, ¿vale? El conflicto laboral, perdón, quería decir. Y vamos a ver un poco los conflictos según la doctrina. Esto, a ver, clasificaciones aquí, todas las que queráis, he cogido las 4 o 3 que hay que ver un poquito y de pasada, porque aquí, pues bueno, sí, empezamos a ver catedráticos o doctores de Derecho, pues bueno, podemos hacer clasificaciones de los conflictos, no sé, hasta por guapos, altos y esbeltos, como queráis, pero bueno. En función, la clasificación primera que hay que hacer de un conflicto o es individual o es colectivo en función de los intereses a los que afecte, ¿vale? Individual, empresa-trabajador, conflicto colectivo a un colectivo de trabajadores dentro de una empresa, así de claro. En función de la finalidad que persigue, aplicación de la norma o conflicto de regulación, ¿vale? Este es el típico, el conflicto de regulación. Es el típico conflicto colectivo. Es decir, pues hemos pactado esto en el convenio, pero yo creo que es que la coma no tiene que ir aquí, tiene que ir aquí. Y cambiando esa coma, pues o cambiamos, yo qué sé, la jornada o estamos cambiando algo importante. Y eso es un conflicto de regulación, pero bueno, en función o de aplicación de la norma. Otra clasificación es en función de la solución. Está en función de la solución, pues están los procedimientos de presión y los procedimientos pacíficos de solución. Así de claro, esto es como de Catón, así de muy sencillo. Los procedimientos de presión es porque una parte puede hacer presión sobre la otra y los pacíficos, pues ahora vamos, que son los de negociación, mediación y arbitraje. Vamos a ver rápidamente los de presión. Los conflictos de presión, pues bueno, hay 2 básicos, por así decirlos, y uno casi ni se utiliza. Bueno, yo lo he visto más que poco, pero supongo que existir existe como las meigas. Bueno, el conflicto típico de presión es la huelga, que esa la ejercen los trabajadores sobre la empresa, ¿vale? Es el conflicto, digo, típico, y antes creo que lo hablaba un poco. Pues depende en qué momentos pues se ejerce mucha presión y depende en qué momentos yo he visto que no vale para nada que hagan huelga. ¿Por qué no? Al revés. O incluso te da a ti pena y dices, me dan ganas de decirle, pero chicos, ¿para qué vais a hacer la huelga? Por favor. Pues no ves que no hacéis presión. Pero bueno, es el típico conflicto de trabajadores a empresa. Y luego, bueno, perdón, ambas partes tienen el derecho al conflicto colectivo, pero el conflicto colectivo es un procedimiento jurídico establecido así en la ley de la jurisdicción social, ¿vale? Que tiene una serie de requisitos y una serie de procedimientos y que primero hay que hacer una mediación obligatoria, SAMA, bien lo puede presentar la empresa, bien lo pueden presentar los trabajadores, y ya está, pero eso es un conflicto jurídico. La presión, estamos hablando de la huelga y como contraposición a la huelga está el cierre patronal, que es el que os decía yo, pues que existe, yo me lo he aprendido muy bien, pero yo en toda esta vida
que llevar en esto, pues yo he visto, bueno, perdón, he visto, no se ha llegado a producir nunca y he visto dos. Se ha puesto en la mesa dos, uno estuvo a punto casi de producirse, no se produjo, ¿eh? Entonces, el cierre patronal, bueno, en ambos, tanto en la huelga como en el cierre patronal, ya sabéis que se suspende el contrato de trabajo, el trabajador no cobra y esas cosas, en uno y otro. El cierre patronal, si vemos teoría de cierre patronal, hay cierre regresivo, cierre no sé qué. En España, el que está regulado en la ley de las relaciones de trabajo es lo que se llama el cierre patronal defensivo, que es el que puede hacer la propiedad, la dirección de una empresa, siempre y cuando vea que peligra los bienes, los trabajadores o una serie de conflictos que se hacen en la empresa, pues se está pegando fuego en la empresa, vulgarmente, como suelo decir, o si ha habido una ocupación ilegal por los trabajadores de la empresa. Es por eso se llama cierre defensivo, porque necesitamos primero, dijéramos, una primera acción de ataque, si me permitís la palabra, y no está bien dicha, porque esto en negociación no se utiliza, para que entonces la empresa haga un cierre patronal. Esto se propone y luego, a ver, el cierre patronal se propone, informe de la inspección y decide la autoridad laboral. Ya os digo, yo no he visto que se haya hecho ninguno, pero bueno, a ver los aigas, y yo tengo que decir que es un método de presión de la empresa, así de claro. Bueno, y ahora vamos a los pacíficos, que yo creo que es mejor, nos dan menos quebraderos de cabeza y además pues, son los que funcionan y en los que estamos funcionando día a día. A ver, en los procedimientos pacíficos de solución de conflictos hay tres tipos. Como estamos en clasificación jurídica, pues me he puesto fina, pero bueno. Autónomos, que es la pura negociación, pacíficamente, yo me siento con mi empresa, yo me siento con mis trabajadores, oye, taca, taca, negociamos y resolvemos el convenio. Más pacifismo que en eso no hay. Fenomenal. ¿Es autónomo? Porque estamos solo las dos partes, por supuesto, que nos importa o que somos los agentes de esa negociación, ya está. Pseudoautónomos es la mediación, mediación barra conciliación. La conciliación es, no sé, ha caído muy mal ahora últimamente, la hemos obviado todos, pero bueno, conciliación barra mediación. Si nos ponemos también exquisitos, también se puede hacer la diferenciación, pero en el fondo es casi lo mismo y ya está. Entonces, la mediación es un pseudo autónomo. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un tercero o a una persona tercera que nos ayuda, nos busca la solución, pero somos las partes las que decidimos, con lo cual en el fondo es como una negociación, pero con la ayuda de un tercero, ¿vale? Y luego están los heterónomos, que los heterónomos es el arbitraje o la sentencia. Me da igual. Bueno, y en los procedimientos judiciales también podríamos hablar de la conciliación ante el secretario judicial, que también sería un pseudo autónomo, pues como la conciliación o la mediación en el SAMA, me da igual, porque estamos en esa clasificación. Y los heterónomos, es decir, cuando alguien pacíficamente decide por nosotros porque no nos podemos poner de acuerdo, ni en la empresa, ni en el SAMA, pues oye, hoy ya vendrá un árbitro, hoy ya vendrá un señor de negro y nos dirá, pues esto es así, ya está. Esta es la resolución de los conflictos, que es la manera pacífica de resolverlos y la que yo pues, os animo a que hagáis siempre estas resoluciones. No nos vamos a engañar, a veces necesitamos o un arbitraje o un señor de negro. ¿Por qué? Pues porque yo, hombre, yo lo he oído, pues muchas veces el comité dice, pues es que tiene razón la empresa, pero si llevo esto a la plantilla se me come. O que me lo diga el juez, ¿vale? O direcciones de empresas diciendo que claro que tienen razón y les hemos dicho, pero a ver quién llama a Bruselas para decirle, oye, mira, majos, que tienen razón y que esto nos cuesta €500,000. Pues que me lo diga un juez. Ya está, o sea, quiero decir que sí es cierto que a veces no se consigue o a veces necesitamos que venga un tercero a imponernos. ¿Vale? Y con esto acabamos, dijéramos un poco, la primera, la del conflicto. Entonces, preguntas y si hay algo en casa. Y si no, os cuento o seguimos más adelante. A ver, preguntas, chicos y chicas, señores y señoras. Nadie. Están flaseados. Lo explicas perfectamente. No, no lo explico. Entonces, no hay preguntas.
Bueno, pues si no hay preguntas, seguimos, lo que queráis. No me puedo de creer, como dicen los modernos, que no tengáis ninguna duda. Yo creo que no, vergüenzas a estas alturas no habrá. Bueno, yo te voy a plantear una duda. A ver, bueno, has hecho un recorrido histórico hasta llegar a las diferentes teorías, a la diferente doctrina que hay sobre el tema de la mediación. Creo que cuando has hablado de la negociación en materia de conflicto y conflicto de huelga, que quizás, no sé si coincides con mi opinión, que es uno de los conflictos que más se alargan, más tediosos. No sé, danos tu punto de vista, ¿cómo lo ves? Cuando se plantea un conflicto en materia de huelga y todos nos viene ahora a la cabeza, a todos nos está viniendo a la cabeza este conflicto que se ha prolongado durante tanto tiempo. Pues mira. ¿Qué nos puedes decir un poco, que nos puedas contar al respecto? Pues mira, como le dije hace poco, entrevistaron el periódico de Aragón y le dije: "Oye, agradezco mucho la pregunta". Pues Rosa, te la agradezco. ¿Por qué? Porque durante casi 2 años ha parecido que toda la conflictividad del Sama era un conflicto, el de autobuses, así de claro, o sea, vamos, es que está claro. Y que toda nuestra efectividad era el no hay acuerdo y no hay acuerdo. Entonces, pues no. A ver, lo primero me reivindico y luego os explico. Durante todos esos años hemos hecho cantidad de conflictos y con acuerdo, ¿vale? En el año 2022, los conflictos colectivos han afectado a 90.000 trabajadores. Autobuses, si no lo sabéis, ya lo digo yo, son 1.200. Entonces, los otros 80 y tantos mil, ¿por qué han pasado? Y porque ha habido acuerdos en bastante, acuerdos ha habido en un 72 o un 78%. Ahora no me acuerdo exactamente, luego lo veréis. Quiero decir, es que no es. Sí que es cierto que autobuses es, a ver, lo primero, vamos por la pregunta. Los conflictos de huelga no es que sean tediosos. Ese es el único, porque no es tedioso, pero claro, se alarga mucho en el tiempo. En general, los conflictos de huelga, pues lo que son es tensionados. Y suelen ser cortos, hombre, 2, 3, o sea, 2, 3 sesiones, pues claro, la gente si te convoca para mañana, pues procuramos hacer como mucho 2 sesiones o vamos aplazando o lo que sea. Entonces, no se resuelven en general hasta muy bien. Cuando digo muy bien, ya digo con acuerdo y digo que al final las partes se van contentas, ojo, cuando digo eso. En el concreto, en el de autobuses, ahí hay una idiosincrasia propia y específica y confluye el Sol, Venus, la Tierra y Júpiter, todos a la vez, que no se da pues cada 1000 años, pues se da, ya está. ¿Qué pasa? Es una idiosincrasia propia de unos trabajadores. Ese conflicto empezamos con un comité que tenía un presidente y 5 sindicatos. Ese presidente era un sindicato. Hemos acabado con un comité que no es ese presidente, que es otro, y 4 sindicatos. Por ahí por el medio ha habido elecciones sindicales, se han perdido secciones, se han encontrado. Luego es un conflicto que políticamente, pues todo el mundo, pues claro, lo utiliza y yo ahí no me voy a meter, Yo además procuraba no leer la prensa nunca, porque si no, hasta igual me puedo hasta enfadar, como digo yo. No leo, pero yo también entiendo que una parte, otra, pues es el ayuntamiento y se utiliza políticamente. Claro, yo trabajador, pues estoy deseando que alguien diga algo de mi conflicto, porque al final, pues es que igual me dan lo que quiero. Además, es un conflicto que durante muchos años, y digo esto, y esto lo digo, lo que puedo decir, ese convenio hasta el anterior, que fue en el 2016, siempre lo hemos negociado en el Sama, lo hemos acordado y se han firmado en la Plaza del Pilar. Nunca lo han firmado en el Sama. ¿Pues por qué? Pues porque yo entiendo que firmarlo en una alfombra roja es mucho más bonito. Allí, cutres, allí, no. ¿Qué pasó? Que ya en el anterior convenio el ayuntamiento dijo se ha acabado, y se ha acabado no solo de firmar, se ha acabado otra cosa, lo de aportar, y ya pues claro, ahí fuimos. Y esta vez pues lo mismo. Entonces es una plantilla que es que está acostumbrada a una serie de cosas y poco a poco tiene que ir acostumbrándose a otras. Entonces por eso el conflicto se ha enquistado tanto. Y dos, si veis, también es cierto
las huelgas que se hacían eran horas, había una hora, otra hora y otra hora. Es decir, a ver, y lo digo con todo el cariño, yo aguanto huelgas de esas, ahora lo que no se aguanta es una huelga indefinida. Ahora bien, eso lo hacen cantidad de trabajadores, pero como no tienen una alcachofa que les pregunten, pues no nos enteramos. En este caso concreto, pues como la prensa y todo el mundo pues preguntaba, pues salía en la prensa. Y sí que es cierto que si os dio la sensación de que el Sama estaba fracasando, de eso nada, ni os lo creáis, ni lo que diga la prensa, que diga lo que quiera. Nosotros íbamos negociando nuestro rollo por mucho que acabábamos y decían, no hemos llegado a ningún acuerdo. Pues bien, porque nosotros hay, lo que sí, algún día, y esto el deber de confidencialidad no sé, pero de alguna manera habría que hacer un máster con ese conflicto. Eso da para un máster, no para dos, de verdad. De un análisis del conflicto, así de claro. Y de un coste de uso de un organismo, Bueno, lógicamente. el coste Claro. nos ha costado el año pasado más de 20.000 euros. Para un presupuesto del SAMA eso es... Bueno, estoy derrotada económicamente. Bueno, derrotada no, que no me ha llegado el presupuesto. Escuchad, y ya no son los 20.000 euros. Es que no sepáis las horas que hemos echado de más. Se han comido 3 bolsas. Cuando digo, nosotros tenemos distribución irregular de la jornada. Digo, la distribuyo, pues es que en marzo mis compañeras ya se habían cepillado la bolsa. Tuvimos que crear bolsa y hemos tenido que volver a crear bolsa. Pues claro, llegó el verano, que se supone que nosotros, lo que es de últimos de junio a 1 de septiembre, salimos a las 3:15, a las 3:30 de la tarde. Claro, y eso, lógicamente, es un coste, ha sido un coste tremendo. Pero bueno, gracias a Dios, llegamos al acuerdo, ya está. Lo peor de todo es que este año al final tenemos que volver a empezar, bueno, tienen que volver a empezar a negociar. Porque es un conflicto que la vigencia acaba a final de este año. Bueno, pues a ver si han aprendido algo del tema. ¿Alguna otra pregunta en sala? O estoy revisando, creo que en casa no tienen ninguna pregunta de momento. ¿Aquí en sala tenéis algo más? ¿No? Pues Vale, seguimos. pues ahora seguimos. Ahora vamos a ver los organismos que están por ahí, por España, por las comunidades autónomas. Esto es un poco para que tengáis, como os decía al principio, una cierta visión de cuando vayáis, yo qué sé, pues porque tenéis también la empresa tiene una filial donde queráis y también ahí hacéis salidas, entradas o lo que sea. Entonces, para que tengáis un poco la concepción de cómo está en el resto de las comunidades autónomas. No sé si veis bien ese mapa. ¿Lo veis bien, más o menos? Sí. Y luego, de todas formas, iremos viendo uno a uno. Ahí, si veis, están todas las comunidades autónomas y los organismos cuando nacemos. Nosotros nacemos en el 96. El primero que nace es el PRECO, que es el Tribunal Laboral del País Vasco, que nace en el 84. Si os dais cuenta, en el 84 ahí estamos todos muertos. Bueno, muertos no, perdón, es una manera de hablar que tengo yo, que soy a veces muy deslenguada. Y luego ya empieza en 91, empiezan los catalanes, el Tribunal Laboral de Cataluña, y luego ya ahí nos animamos todos y nacen todos. El último que aparece ahí es el SASEC, que es el órgano de Asturias, ¿vale? Pero como veis ahí, todo el mundo tiene más o menos su tribunal laboral, unos le llamamos tribunal, el SAMA, le llamamos, ahora lo iremos viendo cada uno de ellos, y no os voy a mentir, ahí hay una cosa que yo la he puesto porque está así, pero no nos llamemos a engaño. Lo de Canarias no existe. Yo lo he puesto, está ahí, y sí que es cierto que ellos dicen, pero no tienen sede. Y digo esto porque en septiembre hicimos una reunión de gerentes y tal, y vino la jefe de servicio de la Dirección General de Trabajo, poco pues allí con nosotros, pues eso, a ver qué tal, porque ellos quieren iniciarlo, hacen alguna cosita, pero lo hacen de una manera, a ver, un poco como pueden, la palabra, ¿no? Así de claro. Entonces yo os lo he puesto y sí que es cierto que ellos nacen en el 95, pero aún no se han arraigado. Todos los demás estamos arraigados dentro de las especialidades que ahora os voy a decir y todos los demás sí, pero Canarias ahí está.
¿vale? Y ahora os voy a ir contando un poco porque esto no es igual en ningún sitio. Cada uno de nosotros nacemos y nos adaptamos a la idiosincrasia propia de los agentes sociales, de las organizaciones más representativas de nuestra comunidad autónoma, porque son los que nos crean. Eso sí, todos estamos creados, fruto, como decía Rosa al principio, del diálogo social. O sea, otra cosa que ahora aparece, el diálogo social. Oye, que en el 80 y tantos en el País Vasco ya se dieron cuenta que el diálogo social y crearon. Nosotros en el 96, vuelvo a decir que la rueda no se inventa hoy. Estoy un poco yo carca con esto de la rueda, pero es que últimamente la gente parece que inventa cosas y dice, pues toda la vida ha sido, pero bueno, vale. A ver, SASEC Asturias es un sistema que igual que nace, os lo digo, fue el último que se incorporó. Ahí dice que van a incorporarse los individuales, esto es en petit comité entre nosotros, se incorporan ya a final de este año, al año que viene, si tenéis individual, la haréis en el SASEC, y también esto entre vosotros y nosotros. Y digo esto porque, a ver, yo tengo muy buena relación con Asturias, porque van a venir aquí, yo he ido allí a explicarles nuestro modelo, y por eso, y va a desaparecer el SMAC en Asturias y va a coger todo el SASEC. Entonces, los mediadores, que es lo que a mí me interesa que tengáis un conocimiento de qué hace cada organismo, y los mediadores. Los mediadores los eligen las partes. En el caso de que las partes no elijan, los designará el SASEC, ¿vale? Y el número de mediadores para cada conflicto es 2 en total, ¿vale? 2, ya está. Esto es importante que os deis cuenta porque luego os diré que no, aquí hay 4, aquí hay 1, hay que no sé qué. Luego iréis allí y, a ver, que si estáis acostumbrados al nuestro, no hay otro como el nuestro, esto porque cada uno somos como somos, ¿eh? No porque seamos los mejores ni los peores, más bien los mejores. ¡Hala! Bueno, entonces, el número de conflictos colectivos del 2021, os he puesto los datos de todos porque hay algunos que no he hecho en memoria y no tenía para comparar, entonces he puesto solo los del 21. Estos hicieron 200 conflictos colectivos, ¿vale? Y aquí pone que está previsto en un futuro coger los individuales, no, los cogen y desaparece el SMAC, segurísimo, ya está hecho, además. Entonces, daros cuenta que 200 no es mucho porque Asturias tiene mucha industria, ojo, claro, luego también hay un poco que poner ahí en contexto. Orecla, se llama Orecla el organismo de Cantabria, Santander, para todos, para los cercanos. Aquí desapareció el SMAC y lo asumió todo el Orecla allá yo creo que por el 2008, os diría, desde entonces. ¿Vale? Los mediadores, esto es, yo he puesto lo que dicen ellos, y a mí me parece gracioso, lo digo así. Vale, para individuales 2, para los conflictos 1, parte empresarial y 1 parte sindical por cada conflicto y máximo 4, ¿vale? Es decir, 1 siempre va a haber de la parte empresarial y 6, 7 sindicatos, echároslo. En la designación de mediadores van a poder designar solo 3. ¿Por qué? Porque el máximo de mediadores allí es 4, 1 para la empresarial y los otros 3, pues vosotros veréis, al tute o al guiñote, lo que queráis. ¿Vale? Estos tienen 6.000 conflictos, tanto colectivos como individuales, es decir, el Orecla, Cantabria, hace individuales, y esto va a ser porque es una seña de diferencia, ya veréis que no todo el mundo hacemos individuales, más bien poquísimos. Entonces, el Orecla hace, ¿por qué hace? Porque desaparece el SMAC. ¿Vale? Y hace 6.000 conflictos. También tened en cuenta que Cantabria es una provincia, pero es una provincia también tremendamente industrializada. ¿Vale? Sigamos. Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha. Estos también fui yo a contarles nuestro modelo y también vinieron ellos. Entonces, esto sí que es cierto, hablando de eso, hacen conflictos colectivos, empezaron a hacer conflictos individuales, pero no ha cuajado. Pues ya está, no ha cuajado. Los pusieron en marcha en el 2009-10. Lo que pasa es que yo creo que salieron con unos conflictos individuales pues que no son agradecidos. Las sanciones. Es que, no sé, empezar a implantar un procedimiento individual con las sanciones. Yo en su día dije, digo, yo no lo haría, pero bueno, oye, cada uno aquí elige lo que sea, las organizaciones decidieron. Pero bueno, ya os digo, nada, no ha calado y la prueba es que en estos momentos solo hacen conflictos colectivos y ya está. Las partes eligen a los mediadores a designar en el procedimiento. Si no lo eligen, los designa el servicio. En los colectivos, 4, ¿vale?
Y aquí, en este caso, 2 de la patronal, ¿vale? Y dos de los otros. Que se organicen, pues si hay solo una central sindical, dirá 2, si hay 2, pues mira, 1 cada uno, y si hay 3, pues ustedes verán, ¿vale? Y los conflictos que hacen, los conflictos colectivos, ¿a dónde están? Ahora me pierdo. Ahí está en el 21, 250 colectivos. Ten en cuenta que Castilla-La Mancha son provincias, ¿eh? Son 5, si no me falla la cabeza. 250 tampoco es un número ahí muy eso, pero bueno. Luego está el Tribunal Laboral de Cataluña. El Tribunal Laboral de Cataluña estaba muy implantado también, ¿vale? Lo designan. Lo curioso es que si os ponen un conflicto allí vais, el mediador, ¿vale? Lo designan las organizaciones y aquí se vuelven un poco locos. Yo no sé si es por el hecho de ser mujer y ahora reivindico yo mi día, yo creo que somos un poco más prácticas. Yo con esto, pues bueno, colectivos de empresa de más de 30 trabajadores, 4 mediadores. Colectivos de empresas de menos de 30 trabajadores, 2 mediadores. Entonces, yo tengo que fiarme de lo que me diga la parte que demanda. Pues son 100 trabajadores, bueno, pues te dejo nombrar 4. Son 30, no sé, pero bueno. Pero es así, ¿vale? No volvamos locos y son así. Y estos han hecho 639 colectivos y 208 individuales. Ellos sí que hacen individuales, pero no están tampoco arraigado el procedimiento individual. Es decir, la mayoría de los individuales, como comprendéis en Cataluña, que hay muchísimos, los hace el SMAC. El IRMA, Madrid, ha cambiado de nombre este año. Y lo del IRMA, a mí, pero bueno, antes se llamaba Instituto Laboral de Madrid, os digo, por si alguna vez habéis ido, acaban de cambiar. Han hecho una nueva norma de procedimiento y se llama el IRMA. Pues los mediadores los designan las organizaciones, ¿vale? Y entonces, pues ya cuando presentas el conflicto, ya sabes ellos. En individuales 2 y en conflictos colectivos 2. Es decir, 1 cada parte. Más o menos esa designación es la nuestra, lo que pasa es que nosotros con la práctica hemos derivado en otra cosa, pero es esa, ¿eh? 2 mediadores en individual o 2 en colectivo, 1 en la parte social y 1 en la parte empresarial. Ya está. Y estos hacen 43, conflictos y 11 individuales. Estos podrían hacer también individuales, pero como veis, yo esto que me lo explique alguien, y ahora voy a criticar un poco. Y digo esto, los que tenéis la suerte o la desgracia de tener algo por Madrid, Madrid es un desastre, el SMAC, y que conste que se van a enfadar conmigo mis compañeros funcionarios, porque yo en otra vida... Esto se va a grabar. Bueno, yo en otra vida yo soy de funcionaria excedente, pero bueno, oye, lo de Madrid es así. O sea, tú presentas la papeleta y ya el SMAC te dice que he cumplido el trámite y que te vayas al juzgado. Así de claro. Entonces, entiendo que debería funcionar el IRMA, que es el Tribunal Laboral de Madrid, ¿vale? Aunque en Madrid hay otro, pero es el estatal. ¿Por qué debería funcionar? Porque debería ser esas mediaciones para resolver conflictos y no acabar en el procedimiento judicial. Así de claro, que lo digo por todas las partes, incluido hasta por los jueces, que les liberaría. Pues no, oye, yo os he puesto lo que ellos dicen que han hecho, 11 individuales, pues ya está, no hay más. Vale, el tal de Valencia, el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Valencia, solo hace conflictos colectivos, ¿vale? Los mediadores en conflictos de más de 50 trabajadores, 4 mediadores, y en conflictos de empresas de menos de 50, pues 2 mediadores. Pues volvemos a lo mismo. Me tendrá que decir la parte cuántos trabajadores afecta el conflicto y entonces yo en función de aquello pues dejo nombrar. ¿Cuántos conflictos ha hecho? 243 colectivos. Ya está. Extremadura solo hace colectivos, ¿vale? Es 1 o 2 a voluntad de las partes. Este es también un poco, dijéramos, nuestro modelo. En realidad son 2, 1 por la parte social, 1 por la parte empresarial, pero si designa 1 y la otra parte no designa, pues fenomenal. Extremadura solo hace colectivos y en el 2011 hizo 38. El AGA de Galicia solo hace colectivos, va a implantar los individuales. Lleva tiempo también que los va a implantar, y digo esto porque yo no os exagero, yo estuve un día de San Valero, y me acuerdo porque era San Valero, que fui allí, pues igual en el 2010, 11, a explicarnos el modelo,
Ellos han venido aquí a ver el modelo y van a plantar los individuales. Hasta ahora, pues ahí están. Saldrán tarde o temprano, pero como veis, la gran mayoría de los tribunales que existen en las comunidades autónomas solo hacen conflictividad colectiva. Bueno, pues los mediadores es 1-2 en conflictos colectivos y en concreto han hecho 94 conflictos colectivos. El TAMIP también ahí desapareció el SMAC. Esto desapareció hace tiempo, me refiero, el TAMIC asumió las funciones del SMAC, pues igual os diría yo en el 2002, así hace muchísimo tiempo ya. Los mediadores individuales son 2 para mediaciones individuales y para conflictos colectivos son 4. ¿Vale? Es decir, si algún día tenéis un despido en Palma, pues que sepáis que podéis nombrar un mediador. Si no, lo nombrará el servicio. Y si tenéis un conflicto colectivo, pues 2. Es así. Entonces, mirar ahí, estos hacen 11.661, si no veo mal. No, 11.061, perdón, individuales y 72 conflictos colectivos. Poca conflictividad colectiva y mucha conflictividad individual. ¿Por qué? Vamos a ver, hay mucha terminación de contrato, tened en cuenta que eso es Palma, puro turismo, Mahón, Canarias, Canarias digo, Ibiza, y hay mucha finalización de contrato, mucha movilidad, por eso hay tantísimo individual y tampoco conflicto colectivo. La Rioja, estos hacen también individuales y colectivos, y estos sí que están aquí al lado, ¿vale? Los mediadores los designa, sino la organización, el Tribunal Laboral de La Rioja, y estos tienen, da igual que el conflicto sea individual o colectivo, 4 mediadores, ¿vale? Que los designan las partes y si no, el tribunal. Como veis ahí, individuales han hecho 1.537 y conflictos colectivos 23. La Rioja también es cierto que es solo una provincia, pero también es una provincia que está muy industrializada. Entonces, 1.537 tampoco es que haya muchísima conflictividad. ¿Vale? El Tribunal Laboral de Navarra, que también están ahí, son nuestros vecinicos, son también los más parecidos a nosotros o nosotros a ellos, ¿vale? Este sí que nos diferenciamos, o sea, nos parecemos muchísimo, pero nos diferenciamos en 2 cosas. El número de mediadores, que son 2 en los individuales y 4 en los colectivos, y en algo más aún, que es algo que yo no lo veo de ninguna manera y cada vez que me siento con Alberto, con el gerente, le digo, ¿pero cómo hacéis eso? ¿Y vosotros? Pues ya está. Ellos, las partes nunca se ven. O sea, es decir, una parte está en una sala, la otra está en otro, y el mediador es el que va y viene, ¿vale? O los mediadores. Nosotros nunca empezamos una mediación si no están las partes juntas. Bueno, perdón, aún hemos empezado que no, pues ¿por qué? Pues porque había una orden de alejamiento por medio, lógicamente, ¿no? O puede ser que haya un conflicto que ya viene eso, bueno, pero, no sé, 4, 5, nada. Nosotros al revés, siempre sentamos a las partes y luego os explicaré en las fases de la mediación eso por qué es y para qué vale además, pero bueno, Navarra nunca. Ya está. Es la diferencia que ellos usan 4 mediadores y 2 en los individuales, igual que nosotros, como nosotros en los colectivos, como mucho 2 también. Sin embargo, ellos siempre, las partes están separadas y nunca se ven. Y digo esto porque sí que nosotros, muchos compañeros letrados y tal, sí que van mucho a Navarra, claro, aquí vamos mucho a Navarra y a La Rioja, porque estamos ahí al lado, y vienen todo, y si sé que van a ir, ya les digo, que sepáis esto. Pues es que a mí me gusta verlos, digo, pues bueno, pero no les dejan, ya está. Volvemos a lo mismo, cada uno somos de acuerdo a la idiosincrasia que nuestras organizaciones quisieron darnos. El País Vasco, el PRECO, estos también tienen su especialidad. Estos son los primeros que salen, como ya os dije, que salen y que se organizan. Y la especialidad que tienen estos es que hacen una mediación previa al conflicto con el personal técnico del PRECO, perdón. Es decir, aunque ahí veis que solo ha hecho 28 colectivos, por eso he puesto, se excluyen los tramitados por el personal técnico. Es como si nosotros, antes del conflicto colectivo, hicierais una mediación previa
con Beatriz, con mis compañeros o conmigo. En el caso de ser acuerdo, pues es como una negociación interna de la empresa y se levantáis el acuerdo y ya está. Y en el caso que no, pasaríamos a mediación. Por eso solo hacen 28, en realidad hacen más, pero el sistema es ese. ¿Vale? Murcia. Los mediadores tienen uno individual y uno en colectivo, y excepcionalmente en colectivos pueden tener dos, y en Murcia hacen individuales y colectivos. En concreto, en el 2011, pues si no hicieron 151 y solo colectivos porque no hicieron individuales. Murcia también está ahí el tribunal, también tiene problemas cuando digo pues de sedes, no está tan arraigado como estamos, el resto de los vistos hasta ahora estamos todos como muy arraigados. Canarias, vuelvo a repetir lo que ya... el SERLA, perdón, me lo saltaba y además no me lo quería saltar. El SERLA es el Tribunal de Castilla y León y es el que habéis oído o visto en la prensa si habéis visto últimamente. Bueno, pues el SERLA está en vías de desaparecer. No me atrevo a decir que desaparece. Lo que sí es cierto que el gobierno autonómico y la consejería en concreto de la que pende el SERLA ha dicho que para este año no hay financiación. Con lo cual, bueno, pues puede vivir el SERLA, o sea, puede estar, nadie dice que lo clausuren, ¿vale? Pero el problema es que no hay financiación. Claro, y hombre, el personal del SERLA, mis compañeros de allí, pues todos tienen muchísima voluntad y quieren solucionar conflictos, pero a la larga tienen que llevar el pan o los garbanzos a la mesa, es decir, a la larga el salario es el salario, ¿vale? Entonces, no sabemos cómo acabará esto. Ahí estamos. Se hizo una jornada en concreto, creo que fue la semana pasada, estuvimos el martes en Valladolid, un poco pues ahí para ver cómo estaba, un poco de apoyo, fuimos los organismos y ahí está. No sabemos si va a desaparecer en sí o no va a desaparecer, pero bueno, que sepáis que lo tienen muy difícil porque sencillamente no tienen presupuesto. El Tribunal de Canarias, bueno, perdón, el SERLA, ya los hago desaparecer yo antes de hora, no señor. Hace individuales y colectivos. Los individuales que hace solo es en la provincia de Valladolid, porque estaban en implantación. El SERLA fuimos nosotros, el SERLA fuimos de esta Santa Casa, fui yo, vino Juan Carlos, fuimos allí a explicar el modelo, vinieron aquí, fuimos allí, o sea, hemos explicado el modelo, les convenció el modelo y lo empezaron a implantar. Es decir, por eso los individuales son de la provincia de Valladolid. Ellos tenían una hoja de ruta para implantar en el resto de las provincias, pero claro, en este impasse que estamos, pues no, está parado. Pero bueno, en realidad hace individuales y colectivos, ¿vale? Y tanto en los individuales como en los colectivos, si alguna vez tenéis alguno en el SERLA, y ojalá sea así, porque en el fondo es un órgano que nace del diálogo social, pues hay dos mediadores en cada uno de los conflictos. Canarias es lo que os decía, que está ahí un poco, que está que si no tenemos sede, que si tal. Se supone que puede hacer individuales y colectivos y ha hecho 144 colectivos, que más bien los ha hecho la Dirección General de Trabajo, ¿vale? Y mediadores, 1. Y acabando, el SAMA, luego os lo voy a contar más, está el SIMA, que es el interconfederal, es decir, es el estatal. Sigue estando en Madrid y es el que tiene, son conflictos que están implantados en todo el territorio, o que la empresa está implantada en todo el territorio. Estos han hecho hace poco un reglamento nuevo, han cogido cositas nuevas y en los colectivos hay 2 mediadores como máximo o como mínimo y ha hecho 461 conflictos. Bueno, pues esto es más o menos los principales rasgos que quería daros la visión, más que nada es por ser un poco práctica y si tenéis que desplazaros a alguna otra comunidad autónoma. Son las 11, pues por eso, preguntas y si no hacemos un KitKat y hacemos un descanso. ¿Hay una pregunta ahí? Sí, pues perfecto. Espera que te paso el micro para que en casa te escuches. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por la exposición. Me gustaría saber tu opinión sobre la desaparición del SERLA. A ver,
no lloro, bueno, estoy llorando porque tengo un problema con los ojos, ¿eh? No, o sea, pero iba a decir, no lloro por vergüenza. Vuelvo a decir, un órgano que nace del diálogo social, que lleva funcionando desde el 96 o 95, os diría yo. Hombre, por Dios, que se han resuelto multitud de conflictos. Que no podamos encontrar o que no hayan podido encontrar una vía de solución, nefasto. Pero, ojo, nefasto, ya no porque se parezca al organismo, nefasto para los trabajadores de Valladolid y para los trabajadores de Castilla y León. O sea, ya no, fíjate, ya no te hablo de las organizaciones, estoy hablando del trabajador. La cantidad de conflictos que se han resuelto, ¿dónde van a ir? Al SMAC. Según dice la consejería, irán al SMAC. Pues ya está. A ver si el SMAC va a tener esa dedicación de espacio, de tiempo. Ojo, y lo digo esto, y ya sé que se está grabando. El SMAC está constreñido en un estatuto de funcionario público. A ver, yo estoy en un convenio de oficinas y despachos, como el personal del SERLA. Las herramientas que yo tengo para el personal del SAMA, para alargar jornadas o para hacer una distribución irregular, no la tiene la función pública. Con lo cual, la dedicación que nosotros podemos hacer de horas y horas y de irnos a las 8 de la mañana, a ver cómo lo haces tú en la función pública. Y luego, a ver cómo la función pública asume todos los conflictos que no va a hacer el SERLA. De verdad, o sea, lloro también por eso, no solo porque tengo un problema. Me parece nefasto. No puedo decir otra cosa. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues si os parece, hacemos ahora una pausa de 20 minutitos aproximadamente. Recordaros a los que estáis en casa que no desconectéis las grabaciones, que mantengáis la conexión, ¿de acuerdo? Y retomamos son ahora las 11:05, pues a las 11:25 aproximadamente. Gracias. Bueno, pues después de la pausa café para coger fuerzas, ya nos queda nada. Bueno, me alegro. Bueno, pues como os comentaba, vamos a retomar. ¿Hay alguna cuestión que han planteado los compañeros que están en aula virtual? Que es, la pregunta es la siguiente: ¿es el SAMA, digamos que el estadio anterior o el paso previo a la magistratura? Esa es una de las cuestiones. Y que cómo se configura el SAMA, que en esto ya vas a entrar después, entiendo. Bueno, siento no haber, o sea, no me he parado cuando hablaba de los organismos, no me he parado en el SAMA porque ahora vamos a verlo más largo y tendido, pero por contestar, sí, es así. O sea, en la jurisdicción social existe una mediación obligatoria antes de ir a ella, o sea, lo que normalmente llamamos magistratura, ¿no? Pues, y el SAMA es el organismo que es el que hace esa mediación. De todas formas, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues ahora vamos a empezar con lo que es, dijéramos, el otro, no sé cómo deciros, el otro ahí que he hecho, la otra separación, el otro capítulo, llamarlo como quieras, de lo que es mediación en sí. Entonces ahí vamos a ver también el SAMA, ¿vale? Lo mismo, por favor, si cualquier cosa, pues preguntármela, que no hay ningún problema y casi prefiero ir aclarando las dudas, y los que estáis en el aula virtual pues lo vais escribiendo y lo mismo. Bueno, vamos a empezar. Mediación. A ver, como al hablar de los organismos de las comunidades autónomas, pues entonces también estaba ahí puesto nuestra comunidad autónoma Aragón, y es el SAMA, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje nace en 1996 por un acuerdo de las organizaciones empresariales más representativas en el territorio y de los sindicatos más representativos en el territorio. Es decir, son esas que tenéis ahí puesta: UGT Aragón, Comisiones Aragón, COE Aragón y CEPIME Aragón.
Ellas en el 96 hacen un acuerdo de materias concretas, que es el primer ASECLA, ahora os contaré lo que es también, hacen un acuerdo y entonces crean una fundación privada para la solución de conflictos laborales y para la solución autónoma de esos conflictos, es decir, para que las partes sean las que autodeterminen con la ayuda de un tercero, de un mediador, una mediadora, que determinen la solución. Entonces, ya desde el 96 nacemos, pero sí que es cierto que las primeras mediaciones se hicieron en el 98, ahora os lo explico. Y este proyecto, esta fundación, está totalmente financiada por el Gobierno de Aragón desde 1996 hasta nuestros días. Es decir, yo vivo de una subvención del Gobierno de Aragón, así de claro. A ver, os decía que la norma que nos regula se llama ASECLA. En estos momentos tenemos 4, y digo esto porque también un poco en primicia, creo que en breves firmaremos un 5º ASECLA. A ver, el ASECLA es la norma que nos regula, el primero es el que tenéis ahí del 96 y es el que estipula o organiza lo que es la fundación y los conflictos que íbamos a coger en esos momentos. Nacemos con solo 4 tipos de conflictos individuales, ¿vale? Y nacemos con los conflictos colectivos. Nacemos en el 96, las primeras mediaciones fue en el 98, porque claro, como comprenderéis, pues todo esto hay que dotarlo, seleccionar personal, buscar locales, eso cuesta. Me gusta decirlo, y yo no estaba en esos momentos, pero me gusta decirlo, que hacemos las primeras mediaciones en noviembre del 98 y nos superamos a nosotros mismos. Es decir, ¿qué pasa? En nuestro reglamento primero de funcionamiento establecíamos que solo se podía venir al SAMA aquellas trabajadores o empresas que en su convenio colectivo estaban adheridas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Empezamos a funcionar. Incluso había detractores, pero bueno, en esos 2 primeros meses, ya solo en esos 2 primeros meses, se notó que era un sistema bueno, que era un sistema que aportaba mucho, que se solucionaba conflictos. Entonces teníamos un problema, y es que había personas, había trabajadores, había empresas que querían venir, pero no estaban adheridas porque el conflicto igual llevaba 5 años, 4, los que fueran no se habían adherido. Entonces querían venir y no podían venir. Entonces, en el 98, ¿vale? A la vez que poníamos en marcha el servicio, hicieron un segundo ASECLA. Y en ese segundo ASECLA, ¿qué hicimos? Quitarnos esa cortapisa y poníamos que al SAMA podía venir todas aquellas organizaciones y trabajadores y convenios que se adhirieran y también podría venir el que no estaba adherido, siempre y cuando la otra parte tuviera voluntad de venir y no se opusiera. Con eso ya abríamos la espita, por así decirlo. Y fijaros lo que os digo, allí tenéis el 6 de julio del 99, se hace este segundo ASECLA y si no me falla la cabeza, y luego los veréis al final los datos, de gestionar en el 99, pues en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, de gestionar igual 200, 400 conflictos todo el año, ¿vale? Pasamos a hacer 4.000 conflictos en el 2000. O sea, por eso os digo que nos habíamos puesto como un poco la zancadilla nosotros mismos y ahí con eso abrimos. Bueno, luego posteriormente hemos hecho otro acuerdo en el 2005 y hicimos otro en el 2013. En el 2005 porque cogimos ergaones, los conflictos colectivos, es decir, es obligatoriamente previo a la magistratura, como preguntaba antes un compañero o una compañera que está en el aula virtual, hacer el trámite preceptivo en el conflicto colectivo. A partir del 2005 es obligatorio, estáis obligados a pasar por el SAMA, y a partir del 2013 lo hicimos también con los individuales, ¿vale? Y luego también, ojo, hemos hecho modificaciones en los ASECLAs, pues adaptarnos a las modificaciones del estatuto y a las modificaciones también de la jurisdicción social. Porque, bueno, ya sabéis que el estatuto cambia. Ahora resulta que si, por ejemplo, en el convenio, si se lleva un año negociando y no se alcanza un acuerdo, pues hasta los podría citar yo de oficio. O sea, pues esas modificaciones nos hemos tenido, o a los arbitrajes, cuando establece que los organismos deberán establecer, en el caso de inaplicación, si los arbitrajes son obligatorios o voluntarios y esas cosas. Entonces, parte ha sido adaptación a la normativa laboral, que vuelvo a decir, es de las volátiles en el sentido que se modifica mucho y muy a menudo.
y parte es también pues, porque hemos ido creciendo poquito a poco. Bueno, el acuerdo interprofesional, el último que tenemos es el 2013 y ya os digo, creo que en breves vamos a firmar uno nuevo que en realidad lo que hace es recoger el procedimiento online. Aunque nosotros sí que es cierto que ya teníamos presentación online desde el 2006, sí que es cierto que no se utilizaba mucho porque la gente prefiere venir al SAMA, os lo digo de verdad, pero con la pandemia pues eso ha despegado. Y ahora os digo por qué también la gente prefiere venir. Y también hemos hecho mediaciones online, con lo cual eso hay que recogerlo, la formación de nuestros mediadores y una serie de cosas. Y digo esto porque, mirar, nosotros con la pandemia hicimos grupos, pues bueno, ya está. Y ya sabéis que se suspendieron los plazos y estuvieron, yo creo que fue hasta el 6 de junio, os diría que estaban los plazos suspendidos. Pero cuando se empezó a abrir antes de esta época con plazos suspendidos, nosotros a todo lo que nos estaban presentando, pues les llamábamos y les decíamos, oye, si queréis venir en voluntario, o sea, los plazos no obligan, ¿quieres venir? Hacemos la mediación. Vale, vale, sí, sí. ¿Ofrecías el online? No, 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 que preferimos ir. Pues yo no sé si porque estamos acostumbrados, pero es cierto que en Aragón prefiere la gente en general venir a hacerlo online. Pero bueno, ya os digo, incluso el registro, la presentación de solicitudes es el 2006 y sí que es cierto que ¿quién la utilizaba? Pues los que estaban en Utrillas, es decir, la gente que no está en las capitales, en las 3 capitales de provincias, desde la pandemia sí que es cierto que el registro online se utiliza muchísimo, pero muchísimo. Bueno, naturaleza jurídica. Os he dicho que lo crearon los agentes más representativos dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón y en base a lo dispuesto en el artículo, en el 83.3 o, o el título tercero del Estatuto de los Trabajadores. A ellos, en concreto, ya sabéis que en el 82 se habla de negociación y en el 83 se habla de los acuerdos de esa negociación y en el 83.3 dice que estos agentes más representativos pueden hacer acuerdos de materias concretas. Pues una cosa, esa materia concreta es cómo se solventan los conflictos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, dado que ellos, los agentes sociales, son representativos, esto adquiere que la norma sea erga omnes, es decir, que nos obligue a todos, incluso a los sindicatos que no la firman, o porque pues, no la firman, pues, además porque no son mayoritarios y ya está. Vamos a pasar a la mediación. Y ya también un poco ya me extiendo más en la pregunta que me hacías al inicio, Rosa. A ver, empecemos por un lado, ahora hablaremos de la mediación luego y de las excelencias y de cómo se hace una mediación, pero vuelvo otra vez a mi inicio, a la normativa laboral. Y la normativa laboral, también hay una ley de la jurisdicción social, que en el 63 me parece que eso por ahí, establece que, ojo señores, antes de ir al juzgado de lo social para determinados conflictos, o para determinadas demandas, usted debe hacer una conciliación o mediación obligatoria. Es decir, la antigua de magistratura y toda esa serie de cosas. ¿Qué procedimientos son? Aunque luego ya entraremos mejor en los procedimientos con las estadísticas, que lo explicaréis y lo veréis mejor, pero bueno, por ejemplo, despidos, ¿vale? Yo no puedo ir, a mí me despiden y yo no puedo ir directamente a la jurisdicción social, tengo que hacer la mediación obligatoria en el SAMA. Por ejemplo, conflictos colectivos, que antes lo hablábamos, lo mismo. Hay determinados procedimientos que la jurisdicción me dice, o usted me presenta el acta del SAMA de sin acuerdo, porque claro, si hay acuerdo ya no está, ya no puedo ir, de sin acuerdo o de intentado sin efecto, ¿vale? O usted no le tramito, o esto se archiva. Dos cosas. Una, hay procedimientos como pueden ser las modificaciones sustanciales, las vacaciones, los derechos conciliatorios, que no es obligado. En el 2012 yo os diría que se modificó, antes era obligatorio, se modificó y no es obligatorio ya la mediación previa. Bueno, pues os tengo que decir que yo los mismos procedimientos que antes hacía, el número estoy hablando, los mismos procedimientos que antes tramitaba, por ejemplo, de modificaciones sustanciales, lo sigo haciendo ahora. Bueno, y si eran 450, pues ahora son 420. Quiero decir que aunque no es obligatorio, por lo menos en Aragón, la gente sigue presentando la demanda en el SAMA. Como no paro, al no ser un procedimiento obligatorio de mediación, yo no paro la caducidad, la presentan a la vez en el juzgado. Como yo cito en 4, 5, 6 días,
hacemos la mediación. ¿Que hay acuerdo? Retiran la demanda del juzgado de lo social. ¿Que no hay acuerdo? Ya está puesta y sigue. Quiero decir que aunque los procedimientos no son obligatorios, la gente los sigue explorando. Todos, todos. Raro es el procedimiento que va directo al juzgado, sin pasar por el SAMA. Uno, eso. Y dos, cuando hablaba antes del intentado sin efecto, os comento, esto es de ayer, hay una sentencia, y es raro, hay una sentencia del Tribunal Laboral de Cataluña, bueno, es de ayer, perdón, yo ayer leí la sentencia, que debe ser de la semana pasada, que dice que por no ir al órgano de mediación, al Tribunal Laboral de Cataluña, impone a la empresa, en este caso es la empresa, 500 euros y sin pedirlo a la otra parte, porque ahora no me digáis eso de, hombre, si lo pidió la otra parte, y sin pedirlo a la otra parte, impone 500 euros en costas. Es que eso, digo, que no se me olvide, que también es bastante interesante. Bueno, es obligatorio entonces ir al SAMA aquellos que la jurisdicción social establece de conciliación previa, ¿vale? Antes del inicio de una huelga. A ver, una huelga, aunque luego ya hablemos más de los conflictos en sí, una huelga es un procedimiento de interés. Vosotros podéis ver la jurisdicción social por arriba, por abajo y de medio lado, que no veréis nada de huelga, porque no vais a jugar con la huelga, no se puede ir. Los conflictos de interés no se acaban en el juzgado, solo acaban los conflictos colectivos y los conflictos jurídicos, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que el Real Decreto de Relaciones de Trabajo y el Real Decreto, ese que nos queda de la huelga, y digo esto porque el Constitucional ya veis que le pasó y ahí estamos con el Real Decreto de huelga, que todo el mundo siempre me dice que vamos a negociar, pero bueno, es del 77 y ahí está, pues establece que es obligatoria la negociación antes del inicio de la huelga y, por supuesto, durante también, pero cuando menos antes. Luego, es obligatoria la mediación si se sustituyen los periodos de consultas en los despidos colectivos y en las modificaciones sustanciales. Sabéis que hay un periodo de consultas y que el estatuto establece que ese periodo se puede sustituir por la mediación. También es obligatorio. Y luego, en todos aquellos supuestos que legal y convencionalmente se establezcan. Y he puesto ese cajón desastre porque como la normativa la cambian, pues bueno, en todos aquellos que es obligatorio, es obligatorio. Y en los que no he nombrado, es voluntario, ¿vale? Y entonces ahí una parte viene y la otra, vamos a ver, la otra parte o la contraparte o la parte demandada podría no venir, quiero decir, porque como no es obligatorio, pues mira, oye, no voy. También os digo que es casi rarísimo, no lo siguiente, que una parte demandada no venga. El intentado sin efecto es bajísimo también en Aragón, pues porque hasta todas las empresas, aunque sepan que no es el procedimiento obligatorio, pues les interesa, pues porque igual sustanciamos la modificación sustancial aquí. Igual al final la trabajadora o el trabajador entra en razón y dice lo que yo digo. Y al final se nos ocurre una brillante idea y les interesa a las dos partes aceptarlo. Quiero decir que raro es que no vengan en la voluntaria, en la otra están obligados. ¿Vale? Bueno, el procedimiento de mediación, ¿qué es? Este procedimiento permite al órgano mediador, y digo órgano mediador porque luego ya os lo diré, pero bueno, en el SAMA en realidad puede haber dos mediadores porque nuestro ASECLA dice que la parte social designa un mediador y la parte solicitada, la empresa, designa otro. Esto es así y podría haber dos mediadores. Sí que es cierto que desde el 2006-2007, raro es el conflicto que hay dos mediadores. No sé si hoy, por ejemplo, en Zaragoza estaremos haciendo 40 mediaciones individuales, pues igual en una, en dos o en ninguna, pero como mucho en dos o en una, habrá dos mediadores. ¿Por qué? Pues porque al final yo creo que nos hemos ganado un poco ya, un poco la imparcialidad, por así decirlo, y sencillamente la parte presentadora, que además normalmente son trabajadores, ¿vale? Designa un mediador y ya está. Y la parte contraria, que es la demandada, la empresa, pues lo acepta y no dice nada y no nombra y ya está. Entonces, pero yo por si acaso os pongo el órgano de mediador. ¿Por qué? Porque puede ser dos personas, dos señoras, dos señores o un señor y una señora, me da igual. Entonces, el órgano que es unipersonal o colegiado, bueno, ajeno al conflicto, acercará posturas de las partes, si bien son siempre las partes las que deciden. O sea, yo qué más quisiera que tener no sé,
una espada de luz o un látigo de no sé qué para que aceptaran lo que yo dijera. Yo a veces, cuando me enfado, eso les digo, "Ay, si yo tuviera potestad, madre mía". Pues no, porque son las partes las que deciden, para bien o para mal, por supuesto para bien, además, ¿vale? Entonces, el SAMA es competente en cualquier conflicto individual, todos absolutamente, a excepción de lo que son las reclamaciones de cantidad puras. Y digo puras porque si la reclamación de cantidad va acumulada a otra acción, como puede ser a un despido, entonces sí que somos competentes. A excepción de que yo ponga una demanda porque me debes 3 horas extras de no sé cuándo, que entonces eso se tramitará en el SMAC, que es el competente. El resto de los conflictos individuales son del SAMA. A ver, principios de los procedimientos. Pues estos es lo mismo que si cogí los principios de la jurisdicción social o los principios de cualquier jurisdicción. No sé, por supuesto es gratuidad. Ya os he dicho, nosotros estamos completamente financiados por el Gobierno de Aragón y no se cobra absolutamente nada. El principio de igualdad, imparcialidad, independencia, oralidad. Bueno, imparcialidad e independencia, la imparcialidad luego hablaremos de ella. Y lo digo esto porque luego os diré algo que yo la imparcialidad, por lo menos hay que presumirla, es lo que digo siempre. Luego hablaremos cuando hablemos de las cualidades de los mediadores. Independencia de nuestras organizaciones, y es así. Yo en la gestión del día, o sea, en la gestión, pues a mí nadie me dice si yo debo citar a unos ni a otros. Ninguna de las 4 organizaciones ni el Gobierno de Aragón entra en la gestión diaria. El personal del SAMA es personal independiente, es decir, no es de las organizaciones. Sí que en alguna otra comunidad autónoma las organizaciones han nombrado por cupo, ¿vale? Pero aquí no. Con lo cual, esa independencia, pues yo creo que nos ha hecho ser un poquito como más saneado al organismo. Oralidad, porque es una mediación, las mediaciones, pues ya sabéis, orales, una parte dice, la parte dice, la parte no dice, y lo único al final se levanta un acta. Audiencia, porque por supuesto se da a las 2 partes en este caso, vamos a simplificar, se le da por supuesto audiencia, contradicción, porque si me presentáis vosotros una de las alegaciones antes de la mediación, yo las traslado a la otra parte para que las tenga y para que él alegue lo que sea necesario, celeridad, es decir, y agilidad. Eso pues sí que es cierto que lo llevamos a gala. Ten en cuenta que nosotros, nuestro reglamento dice que debemos citar a mediación en un plazo más o menos de 5 días. Es decir, es que en 5 días puedes tener resuelto el procedimiento que sea o no. Ojo, claro, si es un sin acuerdo no está resuelto, pero si es un acuerdo, pues sí. Y luego eficiencia, pues lo mismo. Entonces, sencillamente están copiados y pegados, para que vamos a decir otra cosa, de la ley de la jurisdicción social, porque nosotros en cierta forma tenemos que cumplir lo que es la ley administrativa un poco y también, por supuesto, la ley de la jurisdicción social. Es decir, estamos un poco también ahí a caballo, ahormados en ese proceso. Estos son los principios que nos regulan y ahora vamos al procedimiento de mediación. A ver, procedimiento de mediación. Ojo, primero lo vamos a ver vamos a verlo ahora todo desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Que es lo más tocho, y luego, si queréis, vamos a entrar ya a lo que es la mediación en sí y un poco a las herramientas de la mediación, que es más, por lo menos es más salsero. Pero bueno, jurídicamente, yo necesito que alguien me presente, por supuesto, una demanda, la puede presentar empresa o trabajador. Hombre, lógicamente, si es un despido, la presentará un trabajador. Una empresa no está habilitada. Ahora bien, si es una modificación sustancial, la puede presentar una empresa. Así, o sea, me van a presentar una en breve de una empresa bien grande. Oye, Concha, que es que los llamamos nosotros para que vengan y se siente al comité. Pues ya está. Pero bueno, los grandes presentadores, cuando digo grandes en número, suelen ser los trabajadores y los sindicatos, ¿vale? Entonces, demanda, la demanda hoy en día, pues eso, si la mandáis online con firma digital y esas cosas, o venís al SAMA. Vale, en el momento que presentas la demanda, nosotros ya damos fecha y señalamiento y citación, damos todo. Si estás allí, toma. Y si la mandas por online, pues hoy a última hora o mañana como mucho recibirás la citación. ¿Vale? La citación, como os digo, como máximo entre 5 días, menos, a veces
porque haya un hueco, 4, que no nos da tiempo. ¿Por qué? Pues porque también las empresas a veces tienen que hablar con el asesor. Pues bueno, pues 5 días, 6. Cuando digo 5 días son 5 días hábiles, pero bueno, puede ser menos. Entonces, en el momento que presentáis, señalamiento, ¿vale? Individual y colectivo, da igual lo que queráis. Hombre, los colectivos sí que los mimamos un poco más porque el colectivo arrastra muchísima más gente y luego en los individuales el órgano mediador está solo y a no ser que sea una cosa muy complicada, no suele entrar el secretario técnico. Hombre, si se complica, entra, y si ya viene complicada también o lo que sea. Pero sin embargo, en los conflictos colectivos sí que con el mediador suele estar el secretario técnico y yo, a veces también, o sea que, y en las huelgas también yo. Entonces quiero decir que claro, ahí ya, y las partes, oye, que cuándo os viene, pues no, empieza el comité, no, porque mira, asamblea, no sé qué, vamos a hacer una concentración en la Plaza España, no sé qué día. Y dices, bueno, a ver, venga, hay que hacer una mediación para establecer la hora. O la empresa te dice, no, pues porque mi asesor solo puede venir de Madrid el jueves. Pues bueno, conflictos colectivos ahí, procuramos hablar con las partes antes de citar. Lo individual no, citamos pues porque lo individual pues es distinto y ya os digo, y el organismo lo trata con igual de cariño o más, pero va con otro sistema de citación. Pero bueno, digo, ya estáis citados, entonces las partes pueden comparecer solas por sí mismas o con representantes legales. A ver, yo cuando la gente me pregunta esto, comparecer como os dé la gana, pero nosotros no estamos para asesorar, ni mucho menos, ni estamos para impartir justicia, ni estamos para decirle a la patrona o para decirle al trabajador, acepta esto que es lo bueno. Eso no lo esperéis nunca. Con lo cual, lo que hacemos, o sea, lo que recomendamos es que las partes vengan asesoradas, ¿vale? Y a ser posible por alguien en ejercicio y no por San Google, ¿vale? Ni por mi primo hermano, porque es que la gente no ríais, es que es así, es que mi primo hizo derecho. Bueno, pues nada, sí, y yo hago tartas y no soy pastelero. ¿Y qué? Y el San Google últimamente, de verdad, nos tiene hartitos. No, es verdad. Yo, a veces ves cada cosa que dices, esto es de San Google. Sobre todo Íñigo, un compañero mío que es muy gracioso. ¿Ya está San Google? Pues bueno. Entonces, nosotros lo que solemos hacer, y digo esto, las empresas en general suelen venir asesoradas, puede ser que algún empleador, más que empresario, pues venga solo. Los trabajadores suelen venir asesorados, pero últimamente, con esto de que la vida cada vez está más dura, pues también pues quieren venir sin asesoramiento, más que nada no quieren pagar asesoramiento. Entonces, lo que nosotros les explicamos es, nosotros no vamos a asesorar, el acuerdo tú sabrás si llegas, o sea, si lo aceptas o no, y en algunos momentos sí que hacemos es aplazar. Si aquello vemos que es que hay un follón ahí, que vemos que es que van a aceptar una burrada, pues como tampoco es cuestión de decir, oye, mira, que nosotros no vamos a levantar esta burrada, porque nosotros levantamos en mediación cualquier cosa siempre y cuando sea regular y legal, ¿vale? Si no es legal, yo doy folios y ustedes llegan al acuerdo que quieran, ¿vale? Pero no en acta del SAMA. Entonces, lo que hacemos en una mediación normal, si vemos que no están asesoradas las partes, pues les decimos, aplazamos y busquéis asesoramiento, aplazamos, les ofrecemos aplazar porque es que es lo que queremos, porque queremos que vayan asesoradas. Y también es cierto que, ojo, a veces vienen asesoradas que tú dices, madre mía, pues eso, el que viene con digo el primo, por Dios, no me voy a meter con el primo, pero quiero decir que a veces pues también, pero bueno, yo ya ahí, si una parte decide lo que sea, pues ya está, y está asesorada, pues oye, es muy libre. Entonces, comparecen, las partes pueden dar representación, si les viene mal el día o no quieren ir por no ver la cara del señor que les ha despedido, pues por supuesto, escritura pública, todas esas cosas, y si no, puede dar un poder de representación o puede venir al SAMA y otorgar representación o puede hacer una representación con la fotocopia del DNI, o sea, que en eso, sin más. Bueno, pues llega el día y estamos todos asesorados y estupendos y entonces el órgano de mediación. A ver, aquí os voy a contar otra cosa por el camino para que veáis un poco, porque estoy hablando desde el punto de vista jurídico, pero bueno, nosotros cuando citamos, ¿vale? Si citamos por correo electrónico, porque ahora
cada vez más tenemos autorización para citar por correo electrónico a las empresas, y vuelvo a decir, porque los grandes presentadores son trabajadores. Pues bueno, vale, pues eso como tenemos, por lo menos tenemos una recepción clara de que la hemos mandado al correo del director de Recursos Humanos. Pero si no citamos por correo electrónico, pues yo tengo un acuse de recibo del mensajero que me dice que sí, que lo han entregado en Talleres López. Pero como no sé si lo ha cogido la señora de la limpieza, el señor vigilante, el de Recursos Humanos o sabe Dios quién, pues entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos constancia de la recepción, me da igual cómo sea, por mensajero o por correo electrónico, cerramos la empresa. Pero no os asustéis, que no es lo que significa. O sea, cerrar la empresa significa que una de mis compañeras llama a la empresa, habla con el director de Recursos Humanos, la directora de Recursos Humanos, hola, mira, soy Marimar, te llamo el SAMA, tal. Oye, ¿habéis recibido la citación? Y entonces dice, sí, vale, pues ya está. O dice, ¿qué citación? Es que mira, la recogisteis el día tal a tal hora. Ay, pues igual la tienen en la de recepción, yo qué sé. Bueno, eso es para tener constancia. Y dos, muy importante, que es por lo que de verdad lo hacemos, es porque así ya la directora de Recursos Humanos le dirá, mira, estoy harta, porque es que así, es que no sé qué, es que no voy a acordar, es que papá, o dos, dirá, mira, sí, tal, más que nada es que ya nos van a dar un pálpito de lo que va a pasar en mediación. Ese pálpito para qué nos, bueno, pálpito, o unos indicios, perdonar por lo de la palabra pálpito. ¿Eso para qué nos vale? Porque una vez que vamos a iniciar la mediación, mi compañera, la que le haya tocado ese expediente, le dirá a la mediadora, ven aquí, que sepas que la de Recursos Humanos está que le pega fuego porque, oye, hace poco y hace más, con una traspaleta se cargó una columna y tiró no sé cuánto de la nave. Pues claro, y no era la primera vez. Pues es que, no sé cómo decirte, es sencillamente ese indicio es para el mediador, que ya está allí y que hasta ese momento no ha tenido que saber nada del asunto, ni siquiera encontrarse por la empresa por la calle y hablar con él, nada, ¿vale? Pero ahí ya le dices, mira, que sepas que vienen muy enfadados o no, oye, que no, que quieren llegar a un acuerdo o lo que sea. Él lo va a intentar igual, pero por lo menos ya le damos unos indicios de lo que va a desarrollarse. Bueno, entonces el mediador pasa, empieza el inicio, o sea, se empieza la mediación. Nosotros siempre empezamos la mediación juntas, acordar que ya os lo decía cuando hablaba de Navarra. Damos normalmente siempre la palabra a la parte que ha demandado, ¿vale? Porque, oye, ya hemos leído todos la demanda, pero resuma usted, o oye, o igual la quiero modificar, o igual no sé, ¿sabes? Entonces, la parte normalmente se ratifica en lo expuesto, ¿vale? Y la otra parte le damos la palabra y pues dirá que es todo lo contrario, que está mal. Vamos a ver, vamos dando la palabra sucesivamente las veces que sean necesarios. Nosotros sí que en determinados momentos hacemos recesos. Recesos es separar a las partes, ¿vale? Y eso sí que lo hacemos. Pues llegado un momento que ya nos hemos bajado un poco todos ya y nos hemos liberado, luego esto cuando explique la mediación lo vais a entender mejor, hacemos recesos, separamos a las partes y el mediador sí que habla con unos o habla con otros. Bueno, entonces, hay veces que de estas reuniones o de esta reunión nace ya la solución. Ellos mismos te la dan. Hay veces que el mediador se le ocurre y tiene que ir y proponerla. O hay veces que una parte tiene una solución, pero hasta que la diga para que el otro diga, no, si me dices tú eso, que sea. Entonces hay veces que incluso el mediador tiene que hacer suya esa propuesta para que la otra parte la vea con mejor cariño o mejor criterio. Bueno, pues salvado esto, se llega a un acuerdo, a un desacuerdo o en el caso de que no venga la parte demandada y esté válidamente notificada a un intentado sin efecto. Se levanta acta, si es sin avenencia, se recoge las partes, ¿vale? Y han venido representadas por tal, acercadas posturas, no se llega sin acuerdo. O bien se recoge a las partes y válidamente citada la empresa, lo que sea, no se persona, intentado sin efecto. Esta es a la que luego el tribunal de ayer, 500 pavos de multa. O hay acuerdo. Entonces el mediador sale, oye, y dicta el acuerdo, pues a una de mis compañeras o de mis compañeros, ¿vale? Pues me han llegado a este acuerdo, en general,
los mediadores saben muchísimo y si no, vamos a ver si hay algo, porque esto se nota sobre todo cuando cambian la normativa, a lo mejor salen y le preguntan, oye, esto, porque ya os digo, es que a veces es que la normativa entra en vigor hoy, pero es que hoy estamos haciendo mediaciones. Entonces, nosotros les damos un soporte, dijéramos, técnico. Los que estamos obligados a conocer la normativa es el personal del SAMA, ¿vale? Para dar ese soporte, ya no técnico, jurídico, por si acaso el mediador, claro, el mediador en el fondo es un profesional tiene que tener técnicas de mediación buenas, pero no tiene por qué saberse el estatuto así, ni mucho menos. Entonces, se levanta el acta y ya está. Y sin más, que os iba a decir algo de se levanta el acta. En general, el personal del SAMA está muy, muy, muy bien formado, tanto los mediadores, porque pasan un proceso de selección, un proceso de formación, perdón, no de selección, quería decir, hacen un proceso de formación cuando los designan las organizaciones, y el personal propio del SAMA, porque hacemos un proceso de formación y de formación continua y ahí estamos. Quiero decir que hasta en el caso que no se va a dar, que un mediador se volviera majara y dictara una burrada, cualquiera de mis compañeros se le enciende la chispa, y diría, un momento, y llamaría al secretario o me llamaría a mí, oye, ¿este acuerdo? Ya veríamos. Quiero decir que tenemos diversos mecanismos y resortes por si falla alguno, porque en el fondo, vamos a ver, somos todos de carne y hueso y podemos fallar, y precisamente porque trabajamos a veces fallamos. Bueno, pues todo esto acaba con un acta. O, ojo, en las actas pueden ser, he dicho, acuerdo, sin acuerdo, intentado y suspensión. Hay veces que tenemos que suspender, siempre y cuando en todos estos procedimientos que yo decía que es obligatoria la conciliación para ir al juzgado, ahí tenemos unos plazos, siempre y cuando que ese plazo me dé, o sea, tengamos plazo, vamos suspendiendo y podemos suspender las veces que haga falta. 1, 2 o 3. En general, vamos a ver, un individual suspendemos, bueno, pocos, no sé, podemos suspender un 10% de individuales 2 veces, 3, 4, rarísimo, ¿vale? Los que sí se suspenden más son los conflictos colectivos, pero los individuales no. Bueno, pues todo esto acaba con un acta, ¿vale? Ya me he ido adelantando. Que sepáis otra cosa, que en el acta solo se acepta, vamos a ver, solo se recogerán las ofertas de las partes que hayan sido aceptadas. Es decir, conmigo no vais a preconstituir prueba. Y ya os aviso porque hay también mucho listo que quiere preconstituir prueba. Es decir, yo no voy a escribir que le han ofertado al trabajador 24 días y el trabajador ha dicho que no porque no sé qué. No, a no ser que le ofrezcan 24 días y que el trabajador diga sí, entonces se recogerá. Si no, no se recoge. Las sucesivas ofertas en absoluto, porque si no nosotros nos convertiríamos en la hoja de ruta para llegar al juzgado. Eso por un lado. Y luego sí que es cierto que las partes pueden hacer constar en acta manifestaciones jurídicas que sean necesarias para el procedimiento jurídico, ¿vale? Eso sí, pues las que sean, pero jurídicas. No, es que yo considero que no me puede demandar por... No, eso no, ¿vale? Esto a mí personalmente no me suelen gustar que hagan manifestaciones no por nada, sino porque una parte las hace, la otra, pues espera que ahora tengo que hacer yo la mía. No, pues es que como tú has hecho, yo hago. En un momento que dices, acabado. A ver, una cada uno, porque es que si no, lo que os digo, como esto suele ser en las actas sin acuerdo, y como nos vamos a ver en el juzgado, y con lo que estamos ya es ahí, pues es una locura, es un poco locura, pero bueno, sí que es cierto que nosotros dejamos hacer todo tipo de manifestaciones jurídicas y en algunos momentos hasta algunos nos ha hecho 4 y 5 cada parte, que dices, bueno, vale. Pero bueno, pueden hacerlo constar y luego lo único que sepáis que en el caso, y antes lo ofrecíamos siempre, pero ahora no, hace ya tiempo, cuando ya nos dimos cuenta que lo del arbitraje no funcionaba, pues no. Pero yo por si acaso lo he puesto ahí. Puede el mediador al finalizar sin acuerdo puede ofrecer el arbitraje porque hay procedimientos que son buenos para el arbitraje y que se resolverían rápidamente. Pero bueno, acaba en este ofrecimiento y sin más, y en absoluto, ni costará en acta que han dicho ni que sí, ni que no, ni nada. A ver, efectos de esta acta. Dar cuenta que si es sin acuerdo, da igual, voy a ir al juzgado, ¿vale? Si es sin averencia, también la parte que me ha demandado va a ir al juzgado, ¿vale? Las del acuerdo son las importantes.
A ver, el título es ejecutivo, el acta de mediación nuestra, es decir, yo no necesito ir al juzgado para que diga, oiga, que me reconozcan. No, si yo voy al juzgado con un acta del SAMA diciendo, oye, mire, aquí pone que el día 8 de marzo me tenían que haber abonado 1.000 euros y no me los han abonado, pues ejecutará el juez. Es decir, lo mismo que una sentencia que no se cumple, ¿vale? Es ejecutiva directamente, que es lo mejor de las actas de mediación, quiero decir. Por eso algunos acuerdos, algunos acuerdos, aunque ellos ya tengan casi el acuerdo, prefieren pasarlo por el SAMA, que es lo que nosotros denominamos conciliaciones, porque sí que es cierto y no lo vamos a negar, que hay algunas, no hay muchas, o sea, hay que las partes ya vienen, oye, que ya tenemos esto acordado, pero preferimos levantarlo en el acta del SAMA, ¿vale? Entonces, los efectos son los previstos en el 68 de la Ley de la Jurisdicción Social, es lo mismo. Yo tengo un acta es como si tengo una sentencia. No se cumple, ejecución. Acta del SAMA, los efectos del convenio colectivo o lo mismo que los acuerdos de finalización. Es decir, título suficiente para ejecutar. ¿Vale? No hemos tenido problemas con las actas del SAMA. Nos han impugnado en estos 18 años que llevaré yo, no sé, 3, 2, muy pocas. Y en general las han impugnado pues porque, no sé, oiga, mire que mi abogado no tenía que haber acordado aquello, pues bueno, su abogado vino con representación, pues mire, le pegue una paliza, pero usted verá. No, es que hay cosas, pues es que soy extranjera y no entiendo. Pues o sea, pues haberlo dicho, pero sí que es cierto, a ver, quiero decir, las han impugnado, una porque era extranjera y no entendía, otra porque el acuerdo no le gustó, y otra fue muy graciosa. Bueno, digo graciosa, ojo, digo graciosa porque hasta me demandaron al SAMA porque nosotros se presentaba un despido, una salida, una empresa grande que todos la conocemos, ¿vale? Y abona, llegamos a un acuerdo de abonar 25 días o algo así, pues ya está. Lo que nadie le dijo al abogado que estaba representando a la empresa es que ya la de recursos humanos ya le había abonado la indemnización. Como nadie se lo dijo, hicimos el acto, se recogió los 25 días y se le pagó otra de 25 días. Estupendo. Claro, el trabajador no se dio cuenta de que le estaban pagando 2 veces. Claro. Total, que luego al final la empresa demandó al juzgado y nos demandó también a nosotros. Impugnó el acto y yo decía, ¿pero por qué? Mi acta está. Que yo entiendo. No, es para que, si lo echa para atrás, para que volvéis a citar. Digo, pues sí, yo te vuelvo a citar, pero bueno, esa es, o sea, quiero decir, salvado eso, que lo que quiero decir es que en general que no nos impugnan, poquísimas actas han sido impugnadas en el SAMA. Ya nos procuramos nosotros de que no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el rigor técnico más allá de lo puramente normal. O sea, a veces hasta los usuarios nos dicen, ¿es que? De verdad, ni en el juzgado son tan exquisitos como vosotros. Y no lo digo por eso, porque nosotros, claro, tenemos que tener un plus más de que no, o sea, de ese rigor técnico para que no nos las impugnen, así de claro. Algo más os iba a contar y no me acuerdo. Ahora sí, cuando me venga os lo diré. Partes de la mediación. Vamos. A ver, normalmente estamos en un conflicto individual, tendremos un trabajador, ¿vale? Una empresa, un empleador, llamarlo como queráis. Entonces, normalmente, por la parte, dijéramos, de trabajadores, las partes siempre son o trabajador, el asesor, abogado graduado o sindical, lo que sea. Y luego la representación legal de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la conflictividad colectiva está la representación legal, que ya sabéis que hasta 50 delegados de personal, que puede ser uno entre 10 y 30, entre 10 y 29, perdón, y entre 30 y 50, 3, estos actúan mancomunadamente los 3, ¿vale? Que no es lo mismo que el comité de empresa, que es a partir de 50 trabajadores, comité de empresa, que luego va creciendo con menos trabajadores, y que estos actúan colegiadamente, que son cosas distintas, ¿vale? Entonces, por la parte, dijéramos, de trabajadores, las partes siempre son esas, ¿vale? Hombre, dentro de los comités de empresa, luego puede haber comité intercentros, comité europeo, pero comité, ¿vale? Otra cosa, no he puesto, pero bueno, porque en el fondo está el comité de huelga, ¿vale? Como parte de los trabajadores también,
que el comité de huelga no tiene por qué coincidir con el comité de empresa, ni mucho menos. Comité de huelga máximo 13, me da igual que la empresa tenga 32 de comité de empresa, 13 al comité de huelga, y tienen que ser trabajadores de la empresa, ¿vale? Tampoco tienen por qué ser miembros del comité de empresa. Pero bueno, esas son las partes en este lado. Y en el lado contrario, pues están las empresas, la empresa, en un individual habrá una empresa, ¿vale? Asesores de las empresas, los asesores en general suelen ser despachos externos. Pocas empresas tienen un asesoramiento interno. Hay, a verlas, haylas y hay. Pero en general las asesoran los despachos, ¿vale? Y luego está la representación legal de las empresas. ¿Por qué? Pues porque a veces no, antes lo decía, en los sectoriales, claro, no viene una empresa, viene la asociación de tal, la asociación de tal. Y luego esa asociación confiere representación que, hombre, normalmente será a la empresa mayoritaria o a que ellos digan. Eso no, nosotros no vamos a entrar a ello jamás, ¿no? Pero, quiero decir, la representación legal de las empresas en ese momento o será la asociación o será, claro, porque no van a venir todas las empresas de un sector. No sé cómo deciros. Hemos tenido follones últimamente con un sector que también ha estado por la prensa, que es el de las ambulancias, que hay un guirigay que, ¿para qué? Digo guirigay jurídico, que muy gordo. Y en estos momentos, pues claro, ahí el sectorial tampoco aún, porque la asociación que había se deshizo. Entonces, la última vez que plantearon la huelga, ¿contra quién? Pues claro, o me enumeras todas, que eso a ver quién es el bonito que enumera todas las empresas de un sector, entre otras cosas porque se va a dejar chopecientas seguro. Pero bueno, o me enumeras todas o no, o me enumeras solo a la asociación, en el caso de que haya, que con ese paraguas ya está, no hay más. Pero bueno, esas son las partes de las mediaciones, independientemente si es individual o conflicto colectivo, ¿vale? Pues ahí estarán más o menos. Una cosa os voy a decir de las partes. Hace tiempo el director de recursos humanos tenía muchísimo peso específico en esa determinación de la bancada empresarial, como se suele decir. Dicho así, era el que más mandaba, ojo, era el que se veía últimamente, cuando digo últimamente, bueno, 10 años, claro, ¿vale? Sí que es cierto que esos pesos los va tomando sobre todo el financiero y el CEO o el director de planta. Los directores de planta, que antes, aunque era el que mandaba, pero no estaban en las negociaciones, ¿vale? Porque era el de recursos humanos el que estaba allí. Llamaré ya 1000 veces al director de planta, ¿no? O lo que ahora se llama el CEO. Pero sin embargo ahora no, ahora están en las mesas y estamos aquí, negociamos aquí. Ha cambiado un poco, ¿vale? Y otra cosa que también ha cambiado, por si acaso luego se me olvida, es dentro de los comités de empresa que nos hemos vuelto tremendamente asamblearios. Cuando digo esto, yo hace años se desconvocaban huelgas pues porque el comité llegaba a un acuerdo y ya está. Y informaremos a la asamblea. Hoy en día no desconvocamos una huelga. Como mucho suspendemos 2 días para llevarlo a la asamblea y que la asamblea decida. Hoy en día se pasa todo por las asambleas de trabajadores y los comités no deciden nada. Eso es algo que ha cambiado, ya te digo, eso ha cambiado por un lado y por el otro lado la presencia física en la negociación de los directores de planta o de los CEOs, como ahora les denominamos. A ver, la designación del mediador. En el SAMA en concreto ya os he ido adelantando un poco. Nosotros, en realidad, el órgano de mediación son dos personas, una por cada parte, una por los trabajadores y otra por la empresa, o una el demandante y otra por la demandada. Entonces, en el escrito de iniciación, normalmente, ¿vale? A ver, esto es un pañuelo y aunque Zaragoza sea grande, nos conocemos todos. Y pues yo soy un comité que hago lo que... Y yo ya, si ya me conozco y yo quiero que me nombres al Pepito. Y ese comité, pues cada vez que venga, nombrará a Pepito o a Juanita, lo que sea, ¿no? Entonces ya en el escrito de iniciación, pues nombre usted de mediador a tal. Vale, pues ya está. Normalmente, como os decía antes, la parte demandada no nombra a nadie, con lo cual ahí lo tenemos. Ahora bien,
En el caso de que no designen, ¿vale?, ninguna de las dos partes, nosotros tenemos lo que llamamos el oficio. El oficio es el orden riguroso, alfabético y por organización. Como yo os digo, yo tengo 4 organizaciones. Entonces yo tengo, hoy le toca, por ejemplo, a UGT, ¿vale? Al de UGT, ¿vale? El siguiente de oficio, a uno de COE. El siguiente a comisiones y el siguiente a CEPIME. Y vuelta a empezar. Entonces, pero ahí por orden alfabético. Ya está. Entonces, les designas y eso es lo que es designar de oficio. Entonces, si no me lo ponéis en la papeleta, pues designaremos de oficio y ya está. También es cierto que muchos despachos o que mis compañeras ya los conocen, pues a veces no lo ponen en la papeleta, pero ya les ha dicho, yo siempre que presente algo, me pones a Mari Carmen, pues ya está, Mari Carmen, no hace falta ni que me lo ponga, o sea, por eso, claro, lo que os digo, llevamos mucho tiempo y ya conocemos demasiado al personal, pero bueno, independientemente, si no designan y no lo conocemos, lo hacemos de oficio y ya está, que eso es delegar la facultad de designación en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Las funciones del mediador. Las funciones del mediador, que no es asesorar. Las funciones del mediador, que no es establecer justicia. Las funciones, que no. Las funciones son encauzar la negociación entre las partes, el acercamiento de las posiciones mediante las habilidades y las herramientas y las técnicas de mediación y realizar, en su caso, propuestas. Si hay, si no hay, y como os he ido adelantando, pues a veces coges lo que dicen uno, coges lo que dicen otro, o a veces las partes, ¿por qué los separamos? Pues porque las partes hablan con más franqueza cuando hablan solo conmigo, que cuando están, ¿por qué? Porque cuando estamos todos, yo estoy hablando para el mediador y para que me escuchen los de enfrente, mi empresa o mi comité, depende de igualdad. Cuando ya estoy solo, pues ahí al mediador o a la mediadora sí que ya le vas dando pistas o incluso le dices, oye, mira, que estoy dispuesta solo a esto y no hay más. Bueno, ¿vale? Entonces, esa es toda la función del mediador. Las 3 que veis ahí. Y eso, que nosotros luego las propuestas, por lo que digo, a veces hacemos nuestras las de la parte o lo que sea, pero encauzar la negociación, acercar posiciones a través de las herramientas y las técnicas y como mucho hacer una propuesta. Vale. Propuesta que por supuesto lo que yo os decía, que por supuesto será una propuesta legal, no, legalísima. O sea, nosotros... yo me acuerdo hace años de un sindicato, y además, si os digo cuál, es de los muy combativos, que le decía a una empresa, también que la conoces grande, pues qué más da poner el día del ERE el lunes o el viernes y pon los y ya está, porque si nos vamos todos a la playa y ya te trabajaremos, aunque esté el ERE, porque claro, decía que no, que tengo que designar, estoy hablando hace años, que tengo que designar, pues tú designalos, el día que quieres trabajar mucho, y yo decía, madre mía, Dios mío, a mí, entonces cuando empiezan esto empezamos, aquí no hables de esas cosas. O sea, las propuestas nuestras son perfectamente reguladas en la norma y legales en la norma. Bueno, las funciones del mediador. Todos los mediadores y mediadoras del SAMA tienen una serie de incompatibilidades que están recogidos en el ASECLA, como comprenderéis, pues claro, no va a ser patrono de la fundación y mediador, por ejemplo, ¿no? Tienen una serie de abstenciones, pues si conoces del conflicto anteriormente, pues no puedes ser mediador. O si tú has asesorado a esa empresa hasta hace 1 año y medio, tampoco puedes ser mediador, en absoluto. O si tú pues, has asesorado sindicalmente a ese comité, tampoco. Hay una serie que está regulado también y que sepáis incluso que en el caso de no abstenerse, se les podría llegar hasta sancionar por el comité paritario. Os digo que en general esto funciona muy bien, ¿eh? Al revés, cuando les mandas algún conflicto te llaman, oye, es que yo llevé a estos, ¿pero cuándo? Pues no sé, igual hace 10, 15 años. Ah, no, hombre, no. O sea, no sé cómo deciros, claro, si han pasado 15 años y ha habido cambio de todo, pues no, pero si es hasta hace 1 año o 2, pues no. En general la gente, pues prefiero que no, pues ya está. Y luego el deber de confidencialidad. Y esto es básico. Básico no, lo siguiente. Y cuando digo esto, aquí hasta en el ámbito de la negociación pusimos, en el ámbito de la mediación. O sea, no solo en la mediación, sino en el ámbito.
porque también nos hemos vuelto alguna vez envuelto en un bollo de que una parte le dijo a la otra en el ascensor: hay que ver lo que yo he hecho por ti, encima que tu hijo está en la cárcel. Luego, pues que nos querían llamar a declarar que había dicho. No, nosotros el deber de confidencialidad básico. ¿Y por qué? Vuelvo otra vez a lo de la hoja de ruta. Porque yo, cuando nos llaman alguna vez al juzgado, yo solo digo lo que dice el acta. ¿Y es cierto que le ofreció? Pues mire, no lo sé. Si no está recogido en el acta, no lo puedo asegurar. ¿Y es cierto que no le dijo? No lo puedo asegurar. No, ya está. Nosotros, si vamos a declarar a todos los juzgados del mundo que podamos ir, lo que diga el acta. Porque volvemos a lo mismo. Si no, la hoja de ruta es decir, hacer, que luego ya te llamaré a testificar para que tú digas lo que yo quiero. Eso nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo un deber de confidencialidad, los mediadores también, por supuesto, más que yo aún, en el ámbito de la mediación, con lo cual no pueden repetir nada de eso. Por eso también, Rosa, cuando me ha dicho lo que puedas decir de Avanza, pues yo digo lo que puedo decir de Avanza, ¿vale? Pero no puedo decir más porque, por supuesto, está el deber de confidencialidad y por algo muy sencillo. El día que vosotros estéis en un conflicto, a ver si os gusta, que salga yo por ahí que cuente: pues mira, le han dado 300.000 o no. Pues no, como a nadie le gusta eso, pues todos calladitos y ya está. Vale, esto es el régimen de personal de los mediadores. Y ahora vamos a entrar a... Sí, eso te iba a decir. Ahora vamos a entrar a, dijéramos, otra parte y, exacto, preguntas. Vale, pues preguntas. Algún compañero que está en aula virtual dice: la verdad es que yo no sé por dónde la quiere enfocar, pero la pregunta concretamente es: con respecto a Aragón, ¿cómo están las condiciones de despido en pymes de menos de 10 trabajadores? No sé si se refiere a si hay algún procedimiento específico, como No, si normalmente, no sé, o se refiere a si hay conflicto, no lo sé. ¿Por qué no? Porque no llega al... A ver, las condiciones en pymes de menos de 10 trabajadores, las mismas que en las pymes grandes o en las empresas grandes. No hay ningún procedimiento específico. Yo creo que a lo mejor lo que me está preguntando es si se ve si hay más despidos en las pymes. A ver, no es un dato, te estoy hablando un poco, estoy contestando un poco por impresión, porque no es un dato que tenga fehaciente y objetivamente. No varía mucho de las grandes, no os creáis. Al revés, yo os diría que a veces las grandes, como diseñan procedimientos de salida y los hacen, lo que sí puedo decir respecto al despido, en general, no solo en las pymes, es que hay bastantes despidos, que eso os lo contaré también después, que el año pasado, siendo que hubo unos poquitos menos de expedientes que en el 2013, que es el año que más hubo más despidos que en el 2013, eso sí que es cierto, y que esos despidos cada vez más, vamos a ver, son de personas que han sido contratadas y despedidas después de la última modificación, bueno, después de la modificación del estatuto del 12. Eso sí que es cierto, ¿eh? Desde que se modificó las indemnizaciones, pues empezamos con un 40 y ahora os diría que un 75% de los despidos en Aragón son gente contratada después de esa modificación y despedida. Es decir, que a los contratados anteriormente, como la indemnización es mucho más costosa, pues igual las empresas no pueden darle salida, aunque quisieran, ¿eh? Pero no hay ningún procedimiento específico para pymes. ¿Alguna cuestión más en cuanto a representatividad? O sea, representación, mejor dicho. No sé si por parte de la empresa o por parte de la empresa, entendemos. ¿Se otorga directamente en el propio organismo? Es decir, tienen que ir con un acta notarial donde aparezca su representación, la parte empresarial, o si hay un reconocimiento porque se sabe que esa persona tiene representación. ¿Qué les pedís en definitiva? Vale, mira, normalmente, y como pues eso, nos conocemos todos, en general tenemos los poderes y la primera vez, dijéramos, la empresa nos aporta los poderes y los poderes ya están. Entonces, con la primera vez de los poderes sobran. Podéis venir y ya está. O sea, podéis venir, perdón. Pueden repetir los procedimientos y no vamos a pedir más. Ahora bien,
si dijéramos tiene poder el director de recursos humanos y en un determinado procedimiento no puede estar, no quiere estar o no debe estar, lo que sea, sí que puede hacer o una representación notarial, que no la suelen hacer, o puede venir al SAMA y otorgar representación allí, sin más. Pero normalmente las empresas funcionan con los poderes de representación y que nos lo acreditan la primera vez. Nosotros los inscribimos, los guardamos, los devolvemos y ya está. O sea, con un reconocimiento del No, poder de responsable. representación notarial. Poder de representación notarial. Las empresas funcionan todas con poder de representación Vale. notarial, ¿eh? Todas ellas, a ver, lo mismo que en el momento que, por ejemplo, dan salida al director o la directora de recursos humanos, nos escriben diciendo quitamos la representación de doña Juanita, la que sea, pero las empresas en general, todas, ¿por qué? Porque ya no es que les dan, también les dan poder para decir, pueden acordar hasta esto, pueden comprar hasta lo otro, o pueden alquilar, no sé, a lo que sea, acrecentar en juicio o no, dependerá. Las empresas en general todas llevan poder de representación. Que no O viene el empresario. Que no hay ninguna diferencia No. entre esa representación ante el SAMA y ante el juzgado de lo No, social. no. Ninguna. Otra cuestión que se plantea es si es posible modificar la demanda y en qué términos en su caso. Es decir, un trabajador que viene con una pretensión y en el acto de conciliación surgen otras pretensiones que no habían. Eso es complicado porque aquí se nos aplica la jurisdicción social. Eso, a ver, si son pretensiones, ojo, lo más aconsejable es, le diríamos que archive y presente la nueva. Otra cosa es que, oye, que es que mira, he puesto que mi salario es no sé qué y me equivoca, un error material, sí que se corrige, ¿eh? Incluso nosotros dejaríamos, por ejemplo, en el acta, pues a la vez manifiesta y la otra parte lo acepta, ¿vale? Pero si de verdad lo que estamos es cambiando procedimiento, cambiando pretensiones, archivar procedimiento y presentar nuevo. Porque es que, vamos a ver, la demanda en el juzgado de lo social tiene que ser como la demanda de, o sea, las mismas condiciones que la demanda en el SAMA. Con lo cual, ahí lo más jurídico es archivar y presentar nueva. Y la última sería en el ámbito territorial, cuando estamos ante empresas, grupos de empresas, ¿tiene competencia el SAMA cuando la empresa dominante está ubicada en Aragón? ¿Quién representa a esos grupos de empresas? Necesitamos solo que tenga sede social. Con que tenga sede social aquí, somos competentes. Quien la representa, y a quien diga la empresa, ¿eh? A ver, yo soy competente por territorio porque hay sede, pero igual viene pues el director de recursos humanos de Europa, vamos a suponer, pues vendrá un francés o vendrá quien sea, o el de Valladolid. No, eso, la competencia me la da la misma que la de la jurisdicción social, es la misma. Hola, buenos días, Concha. Quería hacerte una pregunta. En mediadores, más o menos, ¿qué número hay? Has dicho que lo nombran las partes, los agentes, las organizaciones, pero un poco, si puedes detallar un poco cómo es este nombramiento, si es por tiempo, si tenéis una lista con nombres y apellidos a disposición de las partes, un poquito por qué detallarás este tema un poco más. Gracias. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque es que de verdad, como a veces me enrollo, pues quiero decir tanto que igual se me ha escapado. A ver, las organizaciones son las que nombran las listas de mediadores. Mediadores en concreto, creo, y si no me falla la cabeza, son 110. Pero os aclaro mejor. Mira, por Zaragoza, 18 cada organización y son 4. Y por Huesca y por Teruel, 12 cada organización, ¿vale? Entonces, y esos forman lo que es una lista de mediadores. Mediadores que están a disposición, están en la página web y que las partes van designando. Los mediadores los nombran las organizaciones, pero no hay un perfil predeterminado para en absoluto, ¿eh? Los nombran, pero ojo, los nombran pues entre gente normalmente de formación jurídica, graduados, abogados o gente que ha negociado sindicalmente. Quiero decir, los procedentes muchos de las secciones sindicales o de los sindicatos, perdón, son gente que ha negociado bastante. Entonces, lo que sí que les, por decirlo de una manera, el perfil que exigimos es negociación o que sepan o que hayan negociado. Salvado esto, nosotros les hacemos un curso de formación
formación que la tienen que pasar y superar, y más aún te digo, alguno no lo ha hecho pues porque no quería, pues no es mediador, ya está. La formación es, los nombra la organización, la que sea, ¿vale? Tienen una entrevista conmigo, yo les explico un poco lo que es el SAMA y pues me preguntan lo que quieren y les doy un manual de formación, vamos a ver, que es un manual, lo he hecho yo, una palabra, ligerito, no os creéis que esto es un texto sesudo, ni mucho menos, ¿vale? Les doy un manual, ellos lo leen y me vuelven a llamar. Oye, que quiero hablar contigo. ¿Y esto por qué hablamos? Las reuniones las que haga falta, o no, lo han entendido todo, pues ya está. A partir de ese momento, dijéramos que la formación un poquito técnica la tienen, empiezan a haber mediaciones, pero son el convidado de piedra. No son mediadores en absoluto, no pueden intervenir para nada. Están ahí y ven. Cuando salimos de la sala de mediación, ¿vale? Entonces, con el compañero mediador o la compañera mediadora, o con el secretario de acta, o conmigo, ¿y esto por qué? ¿Y esto qué? Les vamos formando así. Entonces, no te puedo decir tampoco unos tiempos concretos porque, oye, hay quien ha negociado mucho y lo coge más y hay quien menos. Entonces, una vez que yo veo que ya están suficientemente formados, ¿vale? Entonces, sí que son mediadores, los pasamos ya, dijéramos, a ser mediadores, pero esos siempre median durante el primer tiempo, median con otro mediador más antiguo. Esos siempre estarán con otro durante 2 meses, 3 meses, entonces ya él es mediador, puede intervenir, pero el peso de la mediación lo lleva la mediadora antigua al mediador antiguo. Y una vez ya que ves que aquello ya está formado, pues oye, a la ancha es Castilla y Ana. Entonces, salvado esto, no hay un tiempo ya predispuesto ni nada, es decir, las organizaciones los nombran y las organizaciones los quitan. Sin más, puede ser que les den una vuelta al año, los 2 años y den bajas y den altas, o pues, oye, yo tengo mediadores que igual llevarán 15 o 20, o sea, no tenemos predeterminado ni tiempos ni perfiles, pero ese es nuestro funcionamiento más o menos, ¿eh? Y ya te digo, y el proceso de formación, el que no lo quiere hacer, pues no lo pasa. Y no es mediador, ya está. Ha habido alguno, pero pocos, gracias a Dios. Más. Bueno, pues sin más, vamos a pasar al mediador y sus herramientas. Habilidades específicas. Esto, aquí yo os voy a contar lo que es la mediación del SAMA desde el punto de vista, ojo, ya, aquí no hay nada ya jurídico, aquí hay todo emocional, ¿sí? Si queréis, y más o menos esto es un poco recogido lo que yo os digo, el pequeño manual que les hice en su día. Entonces, y las habilidades específicas. A ver, volvemos a lo mismo. Quiero que no me dejéis de vista el que si yo estoy en un conflicto colectivo, tengo unos plazos. Si yo estoy en un despido, tengo unos plazos. Todo eso, o sea, y a la vez, ojo, y si estoy en un despido colectivo, tengo también unos plazos, tengo que cumplir, tengo una documentación, todo esto, pero bueno, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista puro psicológico, sociológico o personal. A ver, el enfoque, yo lo que le denomino el enfoque práctico de la mediación, ¿vale? Entonces, conducta y habilidades, delimitación de funciones, eso en relación al mediador, que es lo que vamos a ver, y luego sí que vamos a ver las fases de la mediación y los factores que influyen en la mediación, ¿vale? Os lo vuelvo a decir, esto no es de Harvard ni de ninguna escuela, esto sencillamente es el SAMA puro y duro, y un poco lleva a papel lo que nosotros hacemos en el día a día. Vamos a empezar con el mediador, conductas y habilidades. Esa es mi carta a los Reyes Magos. Y antes cuando hablábamos ahí en el café de que a veces los comités, no sé qué, las empresas hacen, yo luego ya estamos con la carta a los Reyes Magos. Pues bueno, esta es la mía, yo también tengo derecho, ¿no?, a tener mi cartica. Entonces yo quiero un mediador así, que sea todas esas cosas. Que es cierto que no existe nadie, o sea, a saber, yo puedo ser buena comunicativa, o sea, buena en comunicando y mala autocrítica, pero sí que es cierto que tratamos de inculcar, o bueno, lo que tratamos todos, incluida yo la primera, es de ver en esas conductas qué es lo que tengo bien y potenciado y qué es lo que tengo que potenciar. Entonces, lo que se trata un poco es de trabajar con aquello que tengo más debilidad, exacto, ¿vale? Entonces, os explico por qué esto. Ágil.
Ágil porque el proceso de la mediación, os decía, en menos de 5 días y a lo mejor es media hora. Entonces, no puedo estar ahí, yo no puedo ir a rémoras de tiempos. Es otra cosa, bueno, luego os lo diré también. El que marca los tiempos es el mediador o la mediadora, ¿eh? No las partes. Eso sí que es cierto, pero bueno, luego lo veréis. Paciente, pues claro, pues porque a veces, cuando ahora veamos las fases de la mediación, veréis que en la primera, pues hay veces que nos cuesta 3 años, bueno, 3 años es una burrada, lo estoy diciendo una exageración, nos cuesta 3 horas y en otras no, pues tú tienes que ser paciente también. O porque, oye, hay partes que son más inseguras. Oye, yo una vez me acuerdo de un comité del metal de hace también 1000 años que se quejaba de que es que, oye, es que yo les había presionado mucho, pero no es que yo les había presionado, es que ellos eran, pues les costaba más y, pues bueno, pero bueno, paciente. No protagonista. Esto es lo primero, esto hay que grabárselo aquí. Es decir, protagonismo lo tienen las partes. La que deciden son las partes. Las maravillosas son siempre las partes. Y aunque a mí se me ocurra la brillante idea, siempre es la de las partes. Es decir, nosotros estamos solo para ayudar, pero no para llevarnos ni la más mínima, ¿cómo decir? No sé lo que iba a decir, recompensa de nada ni nada. Las partes, con lo cual no protagonista. Imparcial. A ver, yo esto voy a decir una gran cosa y a 6 se está grabando. Todo de la imparcialidad es muy complicado. Y quiero decir, vuelvo a decirlo, yo es que creo que la imparcialidad es inversamente proporcional al ser humano. O sea, y quien diga que es imparcial, pues bueno, pues oye, yo se lo compro. Y yo procuro ser imparcial también, pero yo reconozco y tengo que reconocerme a mí misma que no soy a veces imparcial. Otra cosa es que yo corrija eso y que yo sepa, ¿vale? Es muy complicado ante una exposición de cualquier cosa en la vida que tú te mantengas imparcial o neutral. Eso es complicadísimo y si lo sabéis hacer, aleluya, ¿vale? Porque es que con no sé, es como yo misma que digo, ay, pobres, yo estoy viendo la guerra de Ucrania, ay, pobres, no sé qué, no sé cuántas, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Entonces la imparcialidad es complicada, hay que trabajarla muchísimo, y ahora cuando estemos en las fases os diré otra cosa de esto, y sobre todo, no hay que serlo, hay que parecerlo, ¿vale? Hay que parecer ser imparcial. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claro de que en según qué momentos me da pena, pobrecito comité, o me da pena, pobrecita empresa va a cerrar, o lo que sea, pero la otra parte no puede ver eso tampoco. Y yo tengo que trabajar ese aspecto como mediador o como mediadora, ese aspecto. Por eso os digo que yo lo de la imparcialidad, a mí la gente que dice que es imparcial, pues yo encantada. Oye, yo os lo juro que llevo trabajándola muchos años, hombre, y a estas alturas la manejo un poquito mejor, pero es difícil, ¿eh? Para mí es muy difícil. Objetivo. Hombre, si eres imparcial eres objetivo, no te digo. Pero casi es más fácil ser objetivo, porque yo puedo ser objetivo y ver lo que está mal o bien, pero me han caído mejor estos o los otros, que ahí es donde, ¿vale? Accesible, por supuesto. El mediador o la mediadora del SAMA no tiene que ser un señor que está ahí o una señora, no, tiene que ser alguien muy cercano, ¿vale? Porque lo que estamos esperando es que la parte de verdad nos diga qué es lo que quiere. Y eso se logra con cercanía. O por donde pasa el conflicto, la solución del conflicto, perdón. Y eso pasa por cercanía también. Entonces, accesible, comunicativo, manual. O sea, comunicativo, empático y escucha activa, esas tres, yo creo que es lo que más desarrollamos todos y es lo que mejor llevamos todos, ¿eh? El ser empático es fácil, la escucha activa la trabajamos mucho y después que llevas un tiempo eso lo haces de maravillas. Es decir, yo estoy escuchando y de verdad ya, y a la vez estoy viendo a los otros. Eso yo creo que es lo que mejor hacemos todos. Ahí falta la asertividad, no está puesta, pero porque ya se me quedaba descuadrado. Pero bueno, si queréis también asertividad. Flexible mucho, muchísimo. Flexible no lo siguiente, nos doblamos si hace falta. Cuando digo esto, oye, pues mañana, pues venga, mañana, oye, pues no sé qué, lo que haga falta. Creativo para las soluciones también. Sí que es cierto, creativo es un adjetivo ahí puesto, pero que claro, con el bagaje que llevamos,
aunque el mediador no se le ocurra algo porque lleva menos tiempo, si habla con cualquiera o con mediadores más antiguos o con mediadores más antiguos o con nosotros, cualquiera del servicio, pues ¿no te acuerdas que hicimos? Ay, en el desmontaje de esta hicimos un plus, no sé qué, pero le llamamos. O sea, eso ya, claro, como llevábamos tiempo, pues tenemos ya muchas soluciones adelantadas, por así decirlo, que luego las vamos adaptando. Autocrítico somos mucho, ya te digo, muchísimo. El conflicto que antes comentábamos de los autobuses, anda que no hicimos autocrítica el mediador que estaba, la compañera, la secretaria técnica de Zaragoza que está conmigo y yo, anda que no hemos hecho autocrítica ahí. ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros queremos, como me decías tú antes, es que a veces se pierde mucho tiempo en la negociación porque tú sabes, estamos aquí, pero no voy a empezar a negociar pues hasta dentro de un mes. Pues claro, a veces nosotros no es que queramos forzar, pero queremos que esa apariencia de negociación no se quede en apariencia, sino que negocien. Ahí hemos hecho muchísima autocrítica y esa también la hacemos, ¿eh? Y luego capacidad de dirección, capacidad de análisis y capacidad de síntesis la tenemos que tener por sistema. Yo, o sea, esas tres últimas con la comunicación, en la empatía y la escucha activa, yo creo que son las que más manejamos, porque además lo que te digo, llevamos ya muchísimo bagaje en general. Las otras, pues son más complicadas, ¿vale? La imparcialidad es muy complicada, lo sigo diciendo. Y el ser accesible no, el ser objetivo pues también, ¿eh? Hay veces que le dices, ala, a ver, ponte en el otro lado, a ver cómo lo ves. Pero bueno, resumiendo, esta es una serie de habilidades que por supuesto no las tiene nadie en la Tierra, ni yo qué sé, pero sí que es cierto que lo que procuramos es trabajarlas y sobre todo aquellas que cada uno personalmente ve que son sus debilidades, trabajarlas y potenciarlas más. Ahora, ¿qué hace el mediador antes de la mediación? ¿Vale? Como tiene que llegar impoluto y no eso, pues prepara la mediación. ¿Por qué? Porque cuando yo cito a las partes, cito al mediador y le mando, por supuesto, la demanda. Ya se la ha leído, la tiene desde hace 2 días, se la ha leído y él incluso pues dice, ay, mira, podría ofrecer esta salida o la otra. Pero bueno, prepara el asunto, evita todo el contacto con las partes y eso es problemático porque somos una sociedad pequeña, porque en el mundo laboral todos nos conocemos y porque yo me cruzo y te digo, ay, te tengo de mediador, o sea, que no es ni que te vaya a buscar. Y claro, y el otro dice, ay, ¿qué hago? Le digo, claro, para mí es muy sencillo ejercer de bruja, que ni se te ocurre hablar nada, pero yo que eso lo entiendo. Y más en lo que te digo, en los laborales, oye, que aquí nos conocemos todos, y no te digo en Huesca y en Teruel, pues más aún. Pero bueno, evitar el contacto con las partes y en el caso de que haya 2 mediadores, esperar al compañero mediador. Aquí no se empieza si no están los 2. Esto lo he puesto para, pues acaso, pero bueno, normalmente uno. Durante la mediación, importantísimo, saludar, introducir, es decir, estamos en el Servicio de Aragones de Mediación y Arbitraje, nos dedicamos a esto así, así. ¿Por qué? Volvemos y vuelvo a decir que nos conocemos todos, que normalmente los asesores han pasado por ahí o pasan todos los días chopecientas veces, pero igual tengo a un trabajador o tengo a un empleador que es la primera vez que está en el SEMA y llega allí y no sabe ni dónde está. Y se sienta y entra una señora y empieza y dice, ¿cómo? Pues no. Lo primero, presentar al organismo y presentar qué es esto y para qué está usted aquí. Y esto tienen que hacerlo siempre, ¿vale? Por lo que te digo, pues porque, hombre, si estamos todos los de casa pero que no. Además, las formas son las formas. Luego, dar protagonismo a las partes, darles la palabra, administrar los tiempos, mediar, no presionar, ni mucho menos, ser flexible, imaginativo y propuestas. Esto es durante la mediación, ¿vale? Esto es visto desde la otra parte, dijéramos. Y por último, el acta. El acta la traslada al mediador al personal del SAMA, al que él ya sabe quién le ha tocado, porque nosotros todos los días adjudicamos el número de expediente a mis compañeras, o sea, están divididos, entonces yo ya tengo el expediente 4, al mediador no sé qué y tal. Y traslada el resultado. Si es sin acuerdo, pues ya está. Si es intentado, el problema, o sea, ojo, problema. La redacción vendrá si es con acuerdo, claro, porque hay que redactar el acuerdo alcanzado. Y es lo que yo os decía antes,
todo el mundo estamos suficientemente formados para que si en un momento nos pasa algo nos demos cuenta y salte esa luz roja o ese alto, hay que mirar esto. Una vez que está redactada el acta, sacamos un acta, pero bueno, sin números de registro de salida y sin un acta previa, decimos nosotros. ¿Qué es? ¿Para qué es? El mediador la coge, vuelve a pasar a la sala. Lee las partes que están ahí sentadas. ¿Por qué? Pues porque me he podido equivocar en los apellidos, me he podido equivocar en el cargo, me he podido comer a uno de ellos y ni ponerlo, y quiere estar. Ojo, he podido eso. Y dos, y muy importante, leo despacito el acuerdo. Y esto es lo que habéis acordado, se les dice, claro. O sea, yo vuelvo a leer, entonces las partes lo oyen y ya hemos dicho, no, yo no quería eso. En general, las partes, o sea, lo ven y en general, pero puede ser que digo, no, que yo sé, ha podido pasar cualquier cosa. Entonces, el acta previa sirve para comprobar los asistentes, que estén bien reflejados, que estén bien los cargos, y dos, para comprobar el acuerdo. Pues si sin acuerdo los lees, ¿estáis todos? Sí, sin acuerdo, ya está. Entonces, esa lectura es muy importante y tiene que ser lenta y exhaustiva. Incluso si es necesario, pues te dirán, un momento, voy a llamar a quien sea, pues porque igual necesita autorización. Pues ya está, lo llama. ¿Vale? Entonces, una vez que ha leído el acta y está bien, que no está bien, no, que yo te he dicho que era con 40 céntimos, pues vuelve, oye, que es con 40, oye, que no sé, ya está. Una vez que el acta está bien, entonces ya sacamos el acta definitiva, sus números de registro, todo. ¿Vale? Vuelve a entrar, si ha habido que corregir algo, lo vuelve a leer, si no ha habido que corregir nada, ya las partes firman. Firman el acta, el demandante, el demandado y el órgano de mediación abajo. Pero la responsabilidad de ese acta, la responsabilidad, dijéramos, es del secretario técnico del organismo, ¿vale? Nunca es del mediador. ¿Por qué? Pues porque no tiene por qué ser responsable. En el fondo, si se levanta ese acuerdo, es porque a mí me ha parecido bien, a nosotros nos ha parecido bien. Entonces, el mediador en eso no tiene responsabilidad ninguna. Bueno, y una vez que la firman las partes, una parte se lleva su acta, es decir, el trabajador sale con un acta arriba con su número de registro y con su nombre, la empresa representante legal del Corte Inglés, ahí está, y queda un acta para el organismo, que es la que va al expediente y se archiva. En los conflictos colectivos, lo mismo, pero ojo, en los huelgas hay más actas porque, bueno, también es cierto que en los conflictos colectivos, si por ejemplo hay 2 centrales sindicales, 3, 4, pues se hace una por central sindical también, y esas cosas. Pero bueno, hay una de más en las huelgas porque esa acta la comunicamos a la autoridad laboral. ¿Vale? Entonces, por eso en las huelgas firmaríais una más. Bueno, pues esto es el mediador, ¿vale? El mediador que yo quiero tener o la mediadora que quiero tener, maravilloso con todas esas cualidades, y el resumen de las delimitaciones de funciones que hace el mediador. Y ahora vamos a pasar al conflicto, que esto es ya más gracioso, más interesantón, que esto es el día a día. Y hombre, visto así, a veces que no te creas, que lo sudas y lo sufres, me refiero, y te dan pena, pero visto así, pues claro, yo os digo ahora jocosamente que es más interesantón. Claro. A ver, factores que determinan un conflicto. Pues hombre, depende mucho de las implicaciones económicas. Pues no es lo mismo para la Opel que para Talleres López, que tiene 12, ya lo sé. Para Talleres López es lo mismo. Pero claro, para la prensa, la repercusión, y no es lo mismo cerrar una fábrica o lo que queráis, una industria, yo qué sé, en Lumpiaque, que habrá una o dos si hay, a cerrarla en Zaragoza. O sea, las implicaciones económicas arrastran al conflicto también y se sufren. La diversidad cultural, esto es importantísimo y os lo voy a contar porque esto lo he vivido yo. Esto sobre todo se nota en los individuales mucho. Esto me ha pasado a mí, no es una batallita. Estaba yo en Huesca porque tenía que estar allí, pues bueno. Entonces era un individual, un despido, y estaba el mediador, yo estaba haciendo lo que sea, y de pronto sale el secretario de Huesca. ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¿Que quieren un Corán? Digo, ¿qué dices? ¿Qué? No,
A ver, era tanto el empleador como el trabajador eran musulmanes. Y yo, Corán, no tenemos. Además, ojo, los dos venían asesorados por abogados. Y yo digo, chica, saca a los asesores. Y los asesores más alucinados que yo, claro. Decíamos, no, pero estoy de acuerdo. Sí, sí que estamos de acuerdo. Pero chico, que vamos a levantar el acta y es ejecutivo. Sí, 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 pero es que mi trabajador, en el caso me decía el del asesor, me dice que lo jura por el Corán o no vale. Dijimos, ¿qué dices? ¿Qué? Bueno, pues ahí tuvimos la gran suerte que eran los dos maometanos, que uno de ellos tenía un Corán, que se bajó al coche, que lo subió, que se lo juró y que hicimos el acta. Ya está. No, esto lo he vivido yo. Pero imaginaros que uno de los dos no es cristiano, o yo qué sé, o el budista, o lo que queráis. Imaginaros el follón que se monta ahí, a lo tonto modorro que diríamos en Aragón, porque además si yo decía que lo que le vale es el acta, que sí, que sí. Oye, os lo juro de verdad, esto pasa en Huesca. Hasta que no lo juró, no hicimos el acta. Pues bueno, pues ya está. Vuelvo a decir, la diversidad cultural es importantísima. A veces en los conflictos decimos que están hablando cosas distintas. ¿Vale? Y ya no la diversidad cultural, la diversidad en cómo ven las cosas. Bueno, yo no lo he dicho aún aquí, pero a mí todo el mundo me miente. ¿Eh? Yo cuando me siento ahí en las mediaciones me miente. Yo cuando se lo oí decir a House dije, mira, esto como yo, es verdad. Digo, anda, es todo el mundo, pero es que hay veces que tú los ves que de verdad te están explicando su situación y dices, ¿y el otro vive en otra empresa o qué? O sea, es que es importantísimo que al final ambas partes hablen el mismo idioma y hablen de lo mismo. Y luego la presencia de terceros. Esto es otra cosa. A ver, esto suele pasar en determinados en individuales y en algunos colectivos menos. ¿Qué pasa en los individuales? Pues que claro, me han despedido a mí y viene mi novio, mi marido, mi madre, mi padre. Entonces, nosotros por sistema no decimos a las partes que no pueden entrar, ¿eh? Ojo. En general, ¿quién es usted? Es que es mi madre. Le decimos, bueno, pues si la otra parte no le importa, entrará, por supuesto, pero en este caso, si yo soy la trabajadora, la empresa tiene que decir que no le importa y entra mi madre, ¿vale? O quien sea. Y a veces es bueno que entre mi madre. ¿Por qué? Pues porque me da apoyo, voy a llegar mejor a la solución del conflicto. Ojo, a veces es bueno, ¿eh? Pero en la mayoría de los casos es un desastre, porque la que habla es mi madre. Yo me acuerdo de uno que tuve yo que entrar porque ya llevaban un cacao y diciendo, pero usted es la trabajadora. No, o es mi padre, quien sea, me da igual. Oye, no os riáis, que con los empresarios también pasa, con los empleadores, que viene un crío digo, un chico de 30 años, y viene un señor, crío, o jovencico, y viene un señor y al final dices, pero a ver, ¿quién es el empresario? Y es él, el joven, pero viene el padre. Entonces, el fundador de la empresa. O no, pero bueno, pero a ver, pero si ahora él es el director, vale. Entonces, vuelvo a decir, la presencia de terceros a veces es bueno porque tranquiliza a las partes, les asegura, pero otras veces es horrible, es un guirigay. Entonces, nosotros ya os digo, en general, si la otra parte no le importa, entran. Ahora bien, ha llegado algún momento que he tenido que entrar yo, ha tenido que entrar el secretario de Zaragoza o la secretaria y sacarlos. No, porque es que, hombre, al final, no sé, o viene el marido o el novio o la pareja, me da igual. Y dije, pero bueno, a ver, que ya puede hablar, ¿no? Otra cosa es que venga una persona que en esos momentos está fatal o que está, no sé, depende de las situaciones. Pero por eso digo, la presencia de terceros es buena en un 30% y en un 70% envenena las mediaciones. Pero bueno, nosotros, a no ser si la otra parte cede, nosotros no nos importa, ¿vale? Y luego el espacio físico. El espacio físico es muchísimo más importante de lo que pensáis. Muchísimo. Las mediaciones siempre se deben hacer cuando, sobre todo, el órgano de mediación, en general todos, o sea, todas las partes o todos los intervinientes, pero el órgano de mediación debe ver a todos a la vez. Eso es básico. ¿Por qué? Y esto, claro, esto también te lo da la experiencia, porque cuando yo hablo, ¿vale? Ya sé con la cara que ponen algunos, ya sé si están entrando a lo que yo digo o no. Yo, el mediador, igual, todo, o sea, me refiero cuando no personalicéis en mí, hablo yo así. Entonces, es básico que yo vea a todos. Y sobre todo cuando hago una propuesta, ya según qué caras de,
madre mía, pues la van a tirar a la cara o no, van a entrar, vale, bien. Entonces es básico, por eso nosotros siempre o son mesas así y nos ponemos alrededor, o la que veis la foto, por ejemplo, de los colectivos, pues son, bueno, es lo mismo, son mesas así. Entonces, alguna vez que se nos adelantan o vienen comités muy grandes y nos dejan, bueno, yo a veces, ¡ay, ya empiezas! Que no, que ya sabéis que mi sitio es este. Nosotros normalmente nos sentamos donde está ¿cómo se llama? El cartel del Sama, pero no es que me siente allí, me siento allí porque veo a todo el mundo. Y yo le digo que me siento aquí, pero bueno, es importantísimo, ¿vale? Eso es básico. Si algún día, como si un día de estos queréis hacer no sé, una mediación familiar de estas de cuando ya está todo vosotros, ahí a verlos a todos, a los que sean. Y porque controlaréis mucho mejor y veréis por qué en el fondo nos traiciona la cara, nos traicionan los gestos. Entonces veréis si están recibiendo lo que estáis diciendo, veréis si se están enfadando, por mucho que dices, no, estás con la cara, pero estás corrompido porque estás ahí, pero no. Entonces lo veis y es importantísimo eso. Entonces estos estas cuatro factores determinan mucho en sí la mediación. Y ahora vamos a pasar a lo que es las fases del proceso de la mediación según el Sama. Bueno, pues ahí las tenéis. Mira, yo las hemos llamado enmarcación de la intervención, recogida y ordenación de la información, definición y concreción de los temas y desarrollo de opciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas y os voy contando. A ver, esto lo vais a ver más, si hablamos de colectivos lo vais a ver mejor con los individuales. Enmarcación de la intervención. ¿Por qué se llama esto enmarcación de la intervención? Pues porque nosotros nos han presentado una demanda, un comité, el que queráis, ¿vale? Pero es que ya vienen de haber negociado o haberse creído que han negociado en la empresa 4, 5 o 27 sesiones, horas, lo que queráis. Es decir, ya han negociado, seguro. Y ya tienen todos más que claro que es que no se puede negociar con la otra parte. Es que no se puede, o sea, nunca he empezado una mediación con alguien que me dijo, oye, se negocia bien con ellos, pero no, nadie. Nada. Entonces, no, habla tú con ellos, habla, ya verás, te van a decir no a todo. Es que es algo, esta empresa no hay quien la aguante. Y la otra, es que el comité que tengo, es que no sé qué. Entonces, ya vienen rotos, por así decirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso le llamamos enmarcación, porque aún no hemos empezado a hacer nada. Pero ¿qué hacemos lo primero? Recomponer esa comunicación, es decir, dejarles que hablen, así de claro. Dejarles que digan que yo te he hecho 20 propuestas y tú ninguna. No, mentira, yo he hecho 7. Entonces, que eso está bien. ¿Sabéis por qué? Porque eso va a rebajar la tensión. En el momento que yo les diga 4 cosas a la cara, hombre, ojo, con educación, por supuesto, no se alza la voz, no se insulta a nadie, ni mucho menos. En algún momento sí que se alza la voz, porque también eso tiene a veces su postureo, entonces ya estoy ahí, ya está, vale. Pero quiero decir, esta primera parte, ¿qué tenemos que hacer? Recomponer esa comunicación que viene rota porque claro, si no, no estarían allí, así de claro. 2, equilibrar las posiciones. ¿Por qué? Porque una de las partes te dirá, esto es imposible, quiere poner una modificación sustancial del salario y es que no podemos más, es que no nos ha subido en 7 años, en 4, en 8, no sé qué. Vendrán derrotados o al contrario, vendrá la empresa y te dirá, Concha, que es que estoy intentando poner una distribución irregular de la jornada porque la necesito, porque mi cliente trabaja los domingos, trabaja los sábados y lo he hecho 4 veces. ¿Tú te acuerdas? Porque además eso son así. ¿Te acuerdas? Que ya vinimos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y no he podido. Entonces, las partes, una de ellas vendrá con una sensación total de, chico, estoy aquí ya muerto, matado. Así de claro. Entonces, por eso equilibramos las posiciones, ¿vale? Identificamos el rol, eso es importantísimo. ¿Por qué? Yo tengo que saber en cada parte quién de verdad es el que manda, dicho así a lo bruto, quién es el presidente del comité o es el secretario, o a lo mejor no es ninguno de los dos, quién ostenta el liderazgo. En la otra bancada lo mismo, ¿quién es? ¿El de recursos humanos? ¿Financiero? Yo qué sé, el de administración. Es que, ojo, Entonces, yo tengo que identificar los roles, a la vez tengo que identificar, ahí en este caso concreto, dentro del comité,
los roles también de los diversos sindicatos que hay, porque a veces yo estoy allí para reventarlo también. No, ojo, no yo, digo el sindicato de turno que esté allí. Quiero decir, no, es que eso yo lo tengo que tener claro, los mayoritarios, los minoritarios. Entonces, en esa primera intervención nosotros nos estamos armando la cabeza. Lo primero les dejamos que ellos se desahoguen, para que de verdad empecemos a hablar de lo que nos interesa. Eso es lo primero. Y lo segundo, a la vez, yo tengo que saber exacto quién ostenta cada rol. Y como uno viene muerto madao, ¿vale? Y la imparcialidad del mediador la he puesto ahí porque aquí es importantísimo, porque esto, como a la larga repetimos conflictos, o repetimos empresas, aquí pues al final de esta primera fase es cuando siempre uno dice, ¡hombre! La mediadora que está conmigo se llama Pepita, que queráis. ¡Hombre, María! ¿Qué tal? ¿Tu chico? ¿Ya aún sigue jugando a fútbol? Ojo, ni se acuerda ni es mentira, pero claro, lo oye la parte contraria y dice, toma, conoce a María, sabe que tiene un hijo, que juega al fútbol, pero bueno, ¿qué mediadora me has puesto? Claro, o sea, y eso nos pasa siempre. O, Concha, ¿te acuerdas la última vez? Ya, como si estuvieran todos los días comiendo conmigo. Pues no, pero las partes hacen eso, porque le estoy diciendo a la otra, ojo, que yo domino más. Entonces, por eso ahí la imparcialidad del mediador, tenemos que decir, sí, pues fíjate, del conflicto aquel, ¿te acuerdas? Pues como no nos hemos visto en tantos años, ¿te acuerdas de que tenía un hijo y jugaba al fútbol? O sea, de alguna manera hay que dejar claro para el resto de los oyentes de que no estamos comiendo juntos todos los días, ¿vale? Y lo primordial de esta fase es el transmitir absoluta igualdad para nosotros de ambas partes, no porque tú vengas derrotado, para mí ya estás derrotado, y lo necesario es hacer dos cosas. El protagonismo, es decir, que la parte que no venía con protagonismo lo recupere, y dejar clara la imparcialidad del mediador. Eso es lo principal de esta fase. Y como veis, aún no hemos entrado en saber qué es el conflicto, porque es que no nos da, o sea, esto es lo primero que hay que hacer, recomponer la comunicación. ¿Vale? Vamos al segundo. Aquí que de verdad yo ya quiero saber, esta segunda fase, yo ya quiero saber, a ver, ¿a qué estamos jugando aquí? Porque una cosa es lo que ponga la demanda, ¿vale? Y otra cosa lo que de verdad es el conflicto. Pues vamos ahí dejando a las partes que se expresen, ¿vale? Unas, otras, tararí, tarará, lo vamos reconduciendo, ¿para qué? Para averiguar el problema, el verdadero problema. Esto lo vais a ver y si no, ¡ay, va Dios! Aquí. Mirad, lo principal en un conflicto es saber cuál es el interés, que no es la posición. La posición es lo que yo escribo en la demanda. Igual ni lo quiero ni me interesa. ¿Vale? Lo principal es el interés. Aquí hay algo muy claro. Y es un ejemplo que os lo habrán dicho 20 veces. Yo tengo 2 hijos y una naranja. Y mis 2 hijos quieren la naranja. Y se me pelean. ¿Qué la naranja? Se la vas a dar a él, a mí. Al final, ¿vale? ¿Cuál es la posición? La naranja. Quiero la naranja. ¿Cuál es el interés? Que yo voy a hacer una tarta y quiero la piel de la naranja para rallarla y yo me voy a tomar un zumo de naranja. O sea que con la misma naranja damos para los dos intereses. Pero yo pido la naranja y el conflicto es la naranja. Eso es la posición y el interés. Y eso es lo más difícil en un conflicto, en una mediación. Saber cuál es de verdad el interés de la parte. Y saber, eso es lo primordial. Entonces, aquí, si averiguamos el problema en esa segunda fase, ya está, ya hemos hecho lo que debíamos hacer. Averiguar el problema. Y ahora vamos a ver si averiguamos las soluciones, que esa es la segunda. La tercera fase, definición y concreción de temas. ¿Vale? Entonces aquí, yo ya sé que tú quieres el zumo, yo ya sé que tú quieres la piel. Es decir, transmitimos a las partes, de verdad, yo he entendido que tú quieres el zumo, y me dirá, sí, o me dirá, no, lo que sea. ¿Qué hago? Transmitir a través de la recapitulación, ¿vale? Las posiciones para saber lo primero si yo estoy entendiendo bien o si yo de verdad he averiguado el interés bien.
que puede ser que me haya equivocado, ojo, que a veces la vida no es tan sencilla como verlo ahí. Pero ojo, todo esto lo tengo que hacer sin gotita de pérdida de credibilidad. Y quiero decir que no se note tampoco que es que, oye, como quieres el zumo, pues te vamos a dar el zumo. No. ¿Vale? Y dos, importantísimo, en la tercera fase, lo único que hay que hacer, antes he averiguado el problema y aquí que tengo que averiguar la solución, es decir, el mínimo irrenunciable. Yo en este momento tengo que saber cuál es el mínimo que necesitan ambas partes para la solución de ese conflicto. Si se puede, oye, si no se puede, milagros a Lourdes, eso como deciros. Pero yo sí que tengo que saber que como mínimo, por ejemplo, para la empresa es mantener el ERE y como mínimo para los trabajadores es que por lo menos vayan voluntarios a esa extinción o a lo que sea. Entonces, ahí ya tengo el mínimo y con eso sí que podré construir una solución, a no ser que me venga de las partes. Bueno, esta es la tercera y ya la cuarta, la más sencilla, ya tenemos todo hecho casi. Esto lo llamamos función directiva o función integradora, pues porque había que llamarlo de alguna manera, quiero decir, pero bueno, o bien función integradora porque nos han dado la solución las partes, la cogemos nosotros como órgano de mediación, ¿vale? Y hacemos la propuesta, o se la pasamos a la otra parte, oye, mira, el comité dice esto, o al revés, lo que sea, o hacemos una función directiva y nosotros vamos ofreciendo la solución, hablamos con una parte y hablamos con la otra. Y ahí ya llegamos al acuerdo o al sin acuerdo, ¿vale? Después de tanto tajo, nuevamente al acuerdo, porque si no estaríamos ya medio muertos. Pero bueno, esta es sencillamente las 4 fases. Si os dais cuenta, lo primero es restablecer comunicación, resumiendo, indagar de verdad cuál es el problema, indagar el mínimo irrenunciable para la solución del conflicto y luego ya voy a ponerlo en marcha. Que hay veces, que es lo que digo, hay veces, os digo de verdad, la solución parece que sale de nosotros y a lo mejor nos lo ha dado la empresa o nos lo ha dado el comité, pero si a la otra parte se lo dices así, pues no, pues bueno, se lo decimos nosotros o a veces sale de nosotros. Ojo, nosotros normalmente no solemos hacer propuestas por escrito, pero según qué conflictos hacemos incluso hasta propuestas por escrito. Hacemos propuestas que les decimos, no se puede tocar ni una coma. Hacemos propuestas que las damos, oye, negociarlas. Lo de flexible que os decía, lo siguiente. Bueno, estas son las 4 fases de la mediación y luego los factores más positivos que hay de la mediación en general, del SAMA y donde queráis. La agilidad del procedimiento, el ganar-ganar, que se habla mucho cuando se habla de mediación, pero ganar-ganar, ¿por qué? Porque en el fondo el acuerdo pasa por las 2 partes. No sé si ganarán lo mismo, pero ambas ganan porque quieren hacer el acuerdo. ¿Vale? Y luego también porque se recupera sobre todo la confianza en las habilidades comunicativas y en la otra persona. Bueno, pues hasta aquí. ¿Algún ejemplo? Ay, perdón, algún ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues nada, hala. Pasamos ahora a lo más estudio y a los datos. Y además hasta igual vamos hasta en plazo. Vale. A ver, ahora vamos a las estadísticas y os voy explicando también un poco los procedimientos para que las veáis. Esto es todas lo que ha hecho el SAMA desde el 99, que hizo la primera mediación. Ahí están los 146.000 y pico individuales, no me acuerdo exactamente, creo que son 146.000 y algo. Hala, pues por eso. Los casi 3.000 y colectivos y los 18 arbitrajes. Ahí es para que veáis un poco la foto de todas las mediaciones que hemos hecho durante toda nuestra vida. A ver, evolución de las solicitudes individuales. Mirad, lo que veis en rojo detrás es todos los procedimientos del SAMA, el verde son los despidos y lo rojito de abajo, anaranjado, perdón, es los otros procedimientos. ¿Qué hay en individuales? La mayoría de los expedientes individuales, yo os diría que casi un 80%, 78, 80% del dato de los datos anuales de expedientes individuales son despidos de toda la vida. O sea, si os dais cuenta, fijaros que la línea magenta del final y la línea verde de delante son las que menos diferencia hay. ¿Por qué? Porque todos los expedientes individuales en general, la mayoría son despidos.
¿Qué es lo naranjita de abajo? Pues son sanciones, extinciones, modificaciones sustanciales, movilidades, otros procedimientos. Es decir, esos otros procedimientos, pero que son, no sé, en todo el año, pues igual son 400, 500, son pocos. Por eso os decía que la mayoría de los expedientes son, de los individuales son despidos. Aquí tenéis las solicitudes de las colectivas. Lo mismo, el de detrás es el número total de procedimientos colectivos, el verde es los procedimientos de interés, que los procedimientos de interés son aquellos que no hay un cauce específico procesal y por eso se llaman de interés, resumiendo y muy sencillo, huelga y bloqueo de la negociación colectiva. Esos dos son los de interés, que son mayoritariamente también. Y luego están los naranjitas que están por delante, que es el conflicto colectivo puro y duro. Cuando digo conflicto colectivo, es el conflicto colectivo de la ley de la jurisdicción social, ¿vale? El que al final acabó en el juzgado, el conflicto colectivo de interpretación, que se suele decir. Entonces, como veis también, suele predominar normalmente los verdes, menos los últimos años que el procedimiento de huelga parece que se sujeta un poquito, que antes, si veis al inicio, hay mucho más verde, ¿vale? Y los colectivos, los naranjitas, que son los que están delante, en los últimos años han crecido un poco más de lo que es los procedimientos colectivos. A ver. Aquí, bueno, esto es un poco, lo quería poner, pero luego cuando os mandemos en un PDF eso lo veréis mejor, porque esto es un poco de galimatías, pero bueno, ahí son todos los trabajadores y por sector de todos los años, de los últimos años, ¿vale? Entonces ya veréis abajo, eso ya lo veréis mejor, pero bueno, para que lo tengáis, está por colores. Entonces veis según los años, los del metal, los de servicios, normalmente los sectores que más siempre más vienen al SAMA o más conflictividad tiene son, lógicamente, metal, servicios, químicas, transporte, ahí van, pero bueno, metal, servicios, cuando no está uno, está el otro el primero, y si no, al contrario, también son los que más predominan en la industria, con lo cual, pues eso, pues por eso son los que más trabajadores también, ¿eh? Otra cosa os voy a comentar. Ahí están los trabajadores de los individuales, pero también están los trabajadores de los colectivos. Es decir, cuando a mí me presentáis un conflicto colectivo o un conflicto de huelga que afecta a 300 trabajadores, pues claro. O, por ejemplo, el año pasado yo he hecho montones de... Bueno, montones, que soy un poco bruta hablando. Hemos hecho 7 sectoriales, creo que hicimos. Claro, 7 sectoriales, por eso os decía que durante el 2022 a 90.000 trabajadores han llegado a la conflictividad. O sea, o los procedimientos del SAMA, 90.000, pero claro, es que yo creo que hay 7 sectoriales, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay sectores que son 1.000 y pico, 2.000, 3.000, 10.000, claro. Pero bueno, esa gráfica, si queréis los datos, cuando os lo mandemos la veréis más, que así yo creo que es un poco endiablada. A ver, aquí tenéis, mirad, despido, sanciones, estos son todos los procedimientos individuales y los tenéis en barritas desde el 2011 al 2022 para que veáis cómo crece, aunque luego vais a ver la que va detrás de despidos y la vais a ver más interesante. Pero bueno, ahí tenéis los procedimientos individuales, despido, sanción, extinción de la relación, movilidad, declarativo de derecho y el otro. En el otros hay es un pupurrillo de nada. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que decía antes, si veis los procedimientos de despido son altísimos y luego ahí está. De esto sí que os tengo que decir que la extinción por impago ha repuntado otra vez. A ver, cuando la economía va mal, las extinciones por impago pues crecen en el SAMA, lógicamente, y ahora últimamente no puedo decir, o sea, no puedo asegurar categóricamente que van a subir, pero sí que es cierto que en el último año ha empezado a subir un poco la extinción por impago y lo que llevamos de estos 2 meses también. Pero bueno, ahí tenéis extinciones, la extinción de la relación laboral, ahí están las del impago, las sanciones, modificaciones y declarativos. Normalmente siempre va despidos, sanciones, extinciones y algún año ha ido despidos, extinciones, esos son los que va mal la economía y luego las sanciones. Es decir, cuando va más o menos bien la economía hacemos más sanciones que extinciones y cuando va mal es al contrario. Este es el que os decía que es más ilustrativo. Bueno, aquí tenéis los despidos desde el 2013. Si os dais cuenta,
¿vale? El año peor del SAMA, digo, de total de conflictividad fue el 2013, que lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Pues sin embargo, este es el año que más, es el año que más hicimos expedientes. Sin embargo, ¿veis los despidos? 7.066, 7.149 en el 19 y ojo, este año 2022, haciendo o entrando menos procedimientos individuales que el 2013, hemos hecho más despidos. Este último año ha sido el año que más procedimientos de despido hemos hecho desde el 99. Es algo a tener en cuenta. Pero claro, es que estos datos, los análisis son cuando se llevan muchos años y porque se ve una tendencia muy clara, ¿vale? La comparativa de los colectivos, lo mismo. Esto lo veréis mejor, porque aquí está también, aunque os lo hemos puesto por barritas, para que lo veas, conflictos colectivos, las huelgas, las modificaciones sustanciales, por supuesto las de carácter colectivo, bloqueos declarativos, y ahí va el otro pupurri que, como veis, quedan poco. Normalmente, ¿qué es la conflictividad colectiva del SAMA? La huelga, el bloqueo y sobre todo el conflicto colectivo puro y duro, el de interpretación. Resultados de los despidos. Esa es una evolución desde el 99. Como veis, hemos tenido años muy buenos, del 80 y tantos %, años no tan buenos que coinciden sobre todo el 11, el 12, el 13. Había ahí hubo ahí una economía que estaba fatal. Fijaros, llegamos al 66-65, que eso es un mal dato para nosotros. Digo para nosotros porque, claro, es lo peor que tenemos. Y este último año estamos en un 77% de acuerdos, ¿vale? Esto ahora lo retomaremos en otra cosa. Ahí tenéis los conflictos de interés, lo mismo, los resultados de acuerdo. Conflictos de interés, acordaros, huelga y bloqueo de la negociación colectiva. Ahí tenéis la negociación colectiva. A ver, es también complicada un poco hablar de los datos porque coincide. Hay años que se negocia mucho, quiero decir, pues lo mismo que el año pasado. Os he dicho que había 7 sectoriales, pues igual luego hay años que hay un sectorial, ninguno, 2. Entonces, claro, hablar de esos datos habría que poner en contexto de qué se está negociando. Y yo eso no lo sé. No lo sé porque yo en realidad solo veo el conflicto de lo que se está negociando. Porque habrá mucha gente que acuerde y que yo ni me entero, ni gracias a Dios, ni hace falta. Pero bueno, ahí también veis los acuerdos, que ha habido años buenísimos, del 86, 83, ha habido años peores y este año estamos en un 73% de acuerdos, ¿vale? A ver, esto ahora voy a hacer yo aquí a lo gordo. 4 datos. Os he puesto un 76 porque esa es la media aritmética de esa gráfica que habéis visto de todos los acuerdos de despido en todos los años. Si hacéis la media aritmética sale un 76%, ¿vale? Expedientes individuales hemos hecho 146.453 en esta vida del SAMA. Y de ellos, 1.117.162 son despidos. Vamos a poner 1.117. Pues mira, pues cojo la calculadora, ¿vale? De los 1.117, paraos. 117.000. Ay, 117.000. No veo. Por el 80% de todos esos individuales son despidos. Son 93.600 expedientes. ¿Vale? Y de estos 93.600 expedientes hemos acordado 76.000. Ahora, otra vez, por 76% de acuerdos igual 71.136 expedientes que no ha visto el juzgado de lo social de Zaragoza, ni de Huesca ni de Teruel, si no se me enfadarán. Es decir, estoy haciendo, pero es así. Es decir, yo que os estoy diciendo, la media aritmética de los acuerdos, que estamos aquí a lo gordo, de todos los expedientes individuales, he quitado un 20%, que son todos esos, y me voy al despido, que es la que tengo la media aritmética. Y de esos hago el 76% de acuerdos, 71.136 expedientes que se han resuelto en el SAMA, que los trabajadores y las empresas se han dedicado, como os decía al inicio,
a cambiar de trabajo o a preocuparse de sus clientes en uno u otro caso y que no han visto los juzgados de lo social. Y ahora ya más a más. Yo me acuerdo que hace años la directora general de Justicia, ¿cómo se llamaba? Hoy no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Encarna? No me acuerdo. Del gobierno de Aragón, ¿eh? Me acuerdo que a ella, os estoy hablando del 12 o algo así, me dijo que a ella un procedimiento judicial le costaba más o menos unos 3.000 euros. Hoy en día ese dato, yo se lo he preguntado también a María Ángeles Culvé y no lo tiene sacado, o sea, no lo puede sacar, mejor dicho. Ella me dijo 3.000 euros. Pues multiplicar 71.136 expedientes por 3.000 euros. Lo que hemos ahorrado solo a la Administración de Justicia. Así de claro. Por no decir lo que hemos ahorrado a trabajadores y empresas, que vuelvo a decir, no sé si alguno habéis pasado por una salida de una empresa, pero es verdaderamente traumático que te despidan y que no sepas si en un año, año y medio tienes razón, no tienes razón, o aunque creas no la tengas, ahí estás. O para un empresario que no sabe si le va a tener que pagar 33,20 o si es nulo y volverla a coger. Eso es un coste que eso no se puede cuantificar. ¿Vale? Pero ese dato, ya te digo, 71.000, si lo multiplicáis por 3, pues yo creo que sale como 140 millones de euros. Así a lo bruto, dicho así. Y luego hay otro dato que también, que es los acuerdos en los conflictos de interés, que mirad, este sí que lo tengo cuantificado porque este es más fácil cuantificarlo para nosotros. Este es el cuadro de huelgas evitadas. Es decir, claro, cuando a mí me presentáis una huelga, me decís, vamos a parar los días 1, 3, 4, 2 horas, 4 horas, 20 horas. Entonces, yo sé las huelgas perdidas. Si llego a un sin acuerdo, yo sé las huelgas perdidas. Es decir, porque tú ejecutas esos días de huelga, pero yo sé también lo que evito. Y ahí lo tenéis. Ese cuadro está hecho solo desde el 2010 porque empecé a hacerlo desde el 2010, porque la verdad no nos queda tanto tiempo como para dedicarnos a las estadísticas, pero bueno, me pareció un dato interesante. Entonces, si veis ahí, lo que hacemos es sumar todas las jornadas que evitamos, aquellos acuerdos de huelga, sabemos las jornadas que evitamos, las sumamos. De ahí salen esas horas, porque sumamos las horas. ¿Vale? Eso lo divido para 8 y lo llevo a jornada. Y luego cojo todo el año, cada uno de los años, perdón, el INE, porque esto en realidad es un cuadro, el INE me dice salario medio en Aragón 21.000 euros. El que me diga el INE. Entonces, yo tengo las jornadas y tengo el salario medio y lo multiplico. Ya está. Y eso es la suma desde el 2010. 67 millones se han evitado con la mediación del SAMA. Esto, volvemos a lo mismo que os decía de los procedimientos judiciales. Esto a lo bruto, o sea, a lo bruto quiero decir, esto es solo coste económico, que se han evitado muchísimas más cosas. El coste emocional y el coste que conlleva y el esfuerzo y las horas perdidas, ¿vale? Pero esto solo hablando de las horas evitadas. Entonces yo creo que son datos que son interesantes, muy interesantes, y que nos llevan a demostrar lo que yo, bueno, y si no os habéis enterado, yo creo que es que lo he dicho poco, yo soy una fan de la mediación y de la negociación, porque es que creo que vamos a ver, ante un conflicto, y que considero que los conflictos nacen y surgen y tienen que surgir, porque además en una empresa hay puro dinamismo y surgen, lo mejor que se puede hacer las partes es negociar, hablar, resolver. Y si no, mediar. Fijaros solo esos dos datos de pasta abrupta ahí sin más, por no entrar en más detalles. ¿Vale? Y por último, estos son los datos a febrero. Parece que tomando café os lo decía. Estoy un poco preocupada, ojo, preocupada, no sé cómo deciros, pero esos son los datos a febrero. He hecho una extrapolación a que sean igual los 10 meses que me faltan, que eso luego no tiene por qué ser así, y que salen 10.000 expedientes. Porque es que a febrero del 2022 hay una diferencia con el febrero de 2023 tremenda, como de 400 expedientes. Y llevamos solo 2 meses. Entonces,
Los colectivos también salen muchos, 192 para Aragón son bastantes, pero sí que es cierto que yo creo que en estos momentos, bueno, ahí está Huesca, últimamente no sé qué me pregunta, digo, ¿vivo en Huesca? Mira, que Huesca normalmente no es conflictiva, la mayor conflictividad está en Zaragoza, pues porque estamos más red industrial y más todo. Pues es que ayer estaba en Huesca, el viernes estuvo en Huesca. Entonces, estos son datos del 2023 y veremos, a ver, ojo, que igual esto, a ver, que nadie se crea ni ni nos asustemos. Esto sencillamente es una extrapolación, que igual luego llega en marzo y nos presentan poquísimos y ya está, y acabamos el año con 7.000 expedientes, porque este año hemos acabado con 8.000 y pico. Pero bueno, de cualquier manera, enero y febrero han venido con curvas. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora sí que estoy a lo que me preguntéis. Cualquier cosa, cualquier aclaración. ¿Qué? Oye, más O'Clock no ha podido ir. Por ahí. Concha, me gustaría saber si ya habéis hecho alguna valoración de cómo la reforma laboral, sobre todo lo que son los contratos fijos discontinuos, pueden afectar a la hora de expedientes para vosotros, ¿no? Que haya o más despido o menos. No hemos hecho valoración y por ahora no hemos notado nada. Es muy pronto para que notemos algo, ¿eh? Es muy, muy pronto. Y nosotros valoraciones, si solo hacemos valoraciones de datos, Dios mío, nosotros valoración ni una. No podemos hacer porque vuelvo a repetir, yo tengo 5 jefes y seguro que lo que a Rosa le interese, a los de UGT y comisiones no le interesará. Entonces nosotros no hacemos valoración, nos hacemos de datos. Bueno, datos, de sí, datos. estimativos. No tenemos por ahora datos de fijos discontinuos. Poquísimos. Los mismos que teníamos antes. No hemos notado nada. Eso sí que es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, el dato de 2022, el dato de despidos que era tan altísimo, ¿sospecháis a qué se puede deber? Si no es a ese cambio contractual, ¿a qué se puede deber tanta entrada y tanta...? Yo creo que hay mucha variabilidad en el mercado laboral, hay mucho. Eso es lo primero. Y lo segundo, que os he dicho que cada vez me crecen más las personas que las he contratado después del 12 y claro, las antigüedades son muy pequeñas. Entonces, despedir igual es que me cuesta poco, ¿eh? Estamos viendo indemnizaciones de despido pequeñísimas. Claro, es que no, una antigüedad de 3 años, de 4, y con los salarios que tenemos, pues estamos viendo eso sí, ¿eh? Indemnizaciones muy pequeñas. Lo que conlleva es que a lo mejor, pues eso, se despide más. Yo te voy a pedir si lo tienes bien o te acuerdas y si no, pues si me puedes dar respuesta, más o menos cuál es la media de lo que se está negociando en días en despidos. Sí. La media aritmética, yo te diría que está en los despidos objetivos en el 23% y en los improcedentes 25-26. Días. Estamos hablando de días. Hay que recordar que hay que recordar que toda indemnización que sea superior a los días que marca la norma no está exenta de tributación, ¿eh? Que esto es algo que nosotros aquí en los servicios, nuestros compañeros de orientación lo pueden ver relativamente con relativa frecuencia, es decir, o incluso cuando viene un despido acordado como improcedente y directamente ese trabajador puede tener problemas porque la empresa le reconozca ya la improcedencia, porque podría entenderse que hubiera un fraude de ley en el acuerdo connivencia. Eso hay que tener cuidado un poquito y ahí sí yo que os aconsejaría que paséis todo el acta del SAMA, porque entonces la connivencia desaparece, si no. Pero sí, hay que tener cuidado con eso porque puede el paro, lo que le llamamos vulgarmente el paro, puede apreciar connivencia, ¿eh? Y el trabajador se queda sin prestación. Se atienden inmediatamente. ¿Lista Así. de solicitudes? Sobrecarga de trabajo en algunas ocasiones que
a la hora de cuando se presentan las solicitudes, si os desborda el trabajo en algún momento. A ver, estamos acostumbrados, es que hemos batallado en muchas historias ya. Solo hubo un momento, en general no. Hombre, y eso que hay veces, pues mira, los jueves y los viernes se empiezan a presentar y se vuelven locos. Pues porque presentan, yo qué sé, o lo mismo que llega a últimos de julio y la gente se cree que no está el 1 de agosto, o el 30 de diciembre, es que todo el mundo presenta y dices, pero bueno, que el día 1 de enero existe. Solo hubo un momento que sí que fue duro, que fue la pandemia, pero ¿por qué? Porque de pronto nos levantaron plazos el 5 de junio, entonces claro, todo lo presentado hasta el 5 de junio empezó a correr y yo tenía ahí presentado 1000 expedientes y me empezaban, ahí un momento que curiosamente tú presentabas la solicitud de mediación y yo te la daba ya caducada, o sea, yo te daba la citación para 20 y tantos días después, porque claro, primero tenía que sacar lo otro. Ahí lo que hicimos fue, hablé con los juzgados de lo social, es algo muy fácil, yo dije, ¿qué queréis que haga? Yo si queréis les digo, pues oye, que está, vosotros le bueno, perdón, ellos solo pueden decir que está cumplido el trámite, digo yo, si queréis, les doy fecha y le decís que está cumplido el trámite y no hacemos la mediación, claro, porque si yo le estoy dando, tú tienes 20 días para el despido, si yo te doy más tarde, me lo he comido. Los jueces, lógicamente, dijeron, no, que pasen todos por mediación, porque claro, el 75% de acuerdos. Entonces, que hicimos un pacto más o menos, bueno, si me permitís decirlo así. Tú me presentas, yo te cito para el día 25 después de la presentación, entonces tú ibas al juzgado y presentabas la demanda. Y hasta que no pasaba ese día de citación del SAMA, el juez no te pedía aportar el acta de conciliación. Entonces lo salvamos y nos costó ponernos a últimos de julio, estábamos al día. Nos fuimos de vacaciones en agosto con todo al día. También te digo una cosa, empezábamos a mediar igual a las 8 de la mañana, porque nosotros las conciliaciones las ponemos a las 9 porque la parte no quiere hasta las 9, nadie. Empezábamos a las 8 y poníamos conciliaciones a las 3, a las 3:30, a las 4 y nadie nos dijo nunca nada. Que por la tarde tampoco quieren las conciliaciones individuales, por algo muy sencillo. Porque por la mañana estoy en el SAMA y en el juzgado y por la tarde estoy en mi despacho y recibo. Entonces, claro, por la tarde no me pongas a mí. Pues también tengo que decir que desde el 6 de junio, que yo creo que se levantaron los plazos, hasta últimos de julio, nadie dijo porque lo citábamos a las 7 de la tarde. Todo el mundo se comportó y nos pusimos al día. Ese momento fue duro, pero porque estábamos caducando nosotros, porque no podíamos, pero lo salvamos así. Y en el día a día, pues hombre, hay rachas. Ya está. Que alguna vez, pues, ¿podían dejar de presentar? Pues bueno, pues sí. Pero ahí vamos, bien, ¿no? Si te damos cada 5 días, es que vamos bien. Nos costará más esforzar nosotros sacarlo, ¿no? Pero vamos bien. Uh-huh. Sí. Sobre Yo, mi consejo es que demanden siempre, pero bueno, eso es muy libre. Si no están de acuerdo, digo, ¿eh? Sí. Claro. Un usuario mío reciente trabajo en vez de... Es que eso todo depende del daño que quieras hacer. Yo me cacho. Claro. Yo cito a la empresa llegará, se pondrá de acuerdo o no se pondrá de acuerdo, pero si yo denuncio una inspección, pues a la empresa la van a canear. Ojo, si es algo, a lo mejor no, ¿eh? Pero claro, todo depende lo que quieras hacer. Sí, las denuncias de inspección existen, ¿eh? ¿Y qué procedimientos laborales no pueden pasar por el SAMA? La reclamación, no laborales ninguno, no laborales ni uno. Todo puede pasar por Nada. el SAMA, más que nada No, para que menos quede las claro. reclamaciones de cantidad. Las de cuantía Sí. van directamente. Sí, sí. ¿Alguna cuestión más surge? Yo creo que en casa ¿Hay algo más que no pasar? hay nada más que yo haya visto. No.
Bueno, pues Concha, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes también. Un minuto os voy a dar unas indicaciones, pero creo que es de justicia al César lo que es del César. Un ejemplo, el SAMA, de buen funcionamiento de un organismo creado a través del diálogo social que nos ha evitado horas y dilación en los plazos, que nos ha ahorrado costes económicos y que además ha sabido gestionar muy bien lo que, no voy a nombrar nada porque luego como queda grabado, ¿verdad? Lo que nos supuso la pandemia y reanudar con efectividad y para dar servicio a la sociedad, que en definitiva es su razón de ser. Gracias a todos los asistentes. Os vamos a pasar una encuesta, como siempre, por favor, para que nos valoréis la acción formativa. Los que estáis en casa se os va a mandar por correo electrónico. Y vuelvo otra vez a agradecerte la presencia. Mandaremos tu presentación a modo de resumen para que la tengáis y, bueno, pues invitaros a que o convocaros a las próximas que vamos a tener en breve, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.